Esta historia comienza en una aldea en una noche lluviosa, donde una mujer estaba por dar a luz y sus criadas la apoyaban porque faltaba muy poco, al tiempo que allí afuera del lugar estaba su esposo Daigo, quien escuchaba el sufrimiento y recordaba lo que pasó hace poco, ya que un día salió de su casa galopando a gran velocidad y conseguía llegar hasta la entrada de un templo, en el cual se advertía la entrada al infierno e incluso había personas sin vida, pero Daigo seguía avanzando, llegando hasta un salón donde estaba un sacerdote quien suponía que ya terminaría viniendo, pero le pide que no lo haga porque si se acerca a este mundo estaría alejándose de Buda y de los dioses para entregar su alma a los demonios, mientras que Daigo molesto le dice que igualmente aquellas oraciones y rezos que le hacen a Buda nunca sirvieron de nada porque no alcanzarían ese lugar que tanto prometieron, palabras que decepcionan al sacerdote, y cuando intentaba escapar de aquel lugar, Daigo con dos cortes rápidos de su espada dejaba en el suelo a aquel sacerdote, quien mientras sentía que su vida se marchaba, le agradece porque prefiere morir de aquella manera que haber comenzado a dudar de Buda, así que le advierte que no debe alejarse de los dioses porque terminaría sucumbiendo ante el mal. Pero para Daigo el infierno era este mismo mundo, y unos minutos después ya estaba sentado en medio de aquel lugar mientras iniciaba una oración a los 12 demonios, ya que era el señor de Ishikawa, tierra donde habían estado sufriendo hambrunas y grandes epidemias que han azotado durante mucho tiempo a su territorio, razón por la que ya ha dejado de confiar en las falsas esperanzas de Buda y sabe que de esta manera nunca lograría su deseo de ser un gran señor con mucha prosperidad, así que vino a ofrecerles un pacto porque si ellos lo protegen y le consiguen la prosperidad para su territorio, estaría dispuestos a entregarle lo que le pidan, pues les dará lo que deseen. Y después de algunos segundos de silencio, una brisa junto con un rayo entraban al santuario y una marca aparecía en su frente. De vuelta en la actualidad, luego de varios minutos de sufrimiento, Daigo logra escuchar como un bebé llora y en segundos un relámpago impactaba toda la casa destruyendo una figura de los dioses, pero que el estruendo era tan repentino que nadie entendía lo que sucedió y Daigo corre hacia la habitación preguntando qué pasó, aunque notaba a las criadas aterrorizadas mientras que su esposa le dice que su hijo y nuestro prota ya nació, algo que lo llenaba de alegría, así que lo tomaba en sus brazos para mirar a su heredero, aunque se sorprende por lo que ve y la criada le dice que no entiende qué es lo que sucedió, pero aquel bebé estaba vivo, aunque no tiene ni ojos, nariz, extremidades o piel, pero su esposa le avisa que no importa cómo sea, ella lo amará porque era su hijo, y Daigo en cambio comienza a reírse porque entonces recuerda el pacto y eso significa que los demonios sí aceptaron su propuesta, por lo que no hay de qué preocuparse, y le entregaba el bebé a una criada para que lo desaparezca, diciéndole a su esposa que no debe preocuparse porque igualmente aquel niño nunca hubiera sobrevivido, aunque ella le reclama que quiere tenerlo en sus brazos y el dolor al ver que se lo llevan la afecta bastante, pero Daigo le dice que debe recuperarse pronto porque luego debería tener otro hijo, el cual sí sería el heredero de sus tierras, justo cuando miraba como la cabeza de uno de los dioses que ellos tenían allí estaba destruida y supone que fue a causa de los demonios. Unas horas después, la criada llegaba hasta un arroyo lejos de la aldea donde pensaba dejar a nuestro prota, pero algo en aquel bebé le decía que este quería vivir, algo que la asombraba, así que toma la decisión de dejarlo sobre un pequeño bote que había cerca y lo enviaba por el arroyo esperando que la suerte la ayudara, justo cuando un espectro aparecía por su espalda y acababa con la criada, aunque un anciano que estaba cerca ya lo había visto. Bueno, irónicamente lo había visto porque en realidad es ciego. Pero usando un rápido movimiento atraviesa por la mitad aquel espectro, eliminándolo con facilidad, y mientras guardaba su arma siente la presencia de aquel bebé, algo que lo confunde un poco porque no parece ser humano, pero tampoco parece ser demonio, así que supone es una maldición y tomando su bastón seguía su camino. Así que mientras nuestro prota desaparecía en aquella oscuridad y con su deseo de poder vivir el territorio de su padre, comenzaba su época de abundancia superando las hambrunas que habían sufrido. 16 años después, Yukai estaba en el lugar donde había sucedido una gran guerra y un sacerdote lo reconocía porque era aquel doctor que le ponía prótesis a los muertos para poder rezarlos, y Yukai le dice que esa es una manera de honrarlos, así que el sacerdote rezaba por aquellas vidas que se perdieron. Mientras tanto, en una aldea, una pequeña llamada Dororo hablaba con las personas porque tenía productos de muy buena calidad y estaban en oferta para que ellos los disfrutaran, aunque muchas personas no podían creer que fuera tan bueno. Y es que tenían razón, porque justo llegaba un hombre reclamándole a la chica porque les robó aquellos artículos y había venido a venderlos.
Inteligente, ¿no? Pero ella les dice que fue su culpa por creerle cuando dijo que tenía hambre y la contrataron. Así que antes que aquellos hombres puedan atraparla, les arrojaba algunos de los artículos y salía corriendo. Al mismo tiempo que nuestro prota caminaba por allí cerca, y cuando el niño resbalaba y comenzaba a caer en dirección a un arroyo, rápidamente nuestro prota lo sujeta, dejándolo nuevamente en el camino, aunque él seguía sin ni siquiera hablarles, mientras que el niño le preguntaba a su madre por qué aquel hombre llevaba una máscara puesta si no estaban en festividades. Un rato después, Dororo sorprendía a los hombres que la buscaban arrojándole un poco de estiércol de caballo y se les burlaba porque nunca podrían atraparla. Así que varios minutos después se lavaba en un arroyo y aunque lamenta que no pudo vender sus productos, luego engañaría a otra persona. Justo cuando mira como un pequeño cachorro se acercaba a ella y le mostraba entonces algo de comida, pero le reclamaba a aquel cachorro que debía esforzarse si quería la comida, ya que no sería para nada fácil sobrevivir en este mundo. Justo cuando uno de los hombres que la buscaba llega y tomando al cachorro le advierte que si hace algo aquel perrito lo pagaría, por lo que al final Dororo termina dejando de huir a cambio que liberen al cachorro, pero los hombres comienzan a golpearla dándole su merecido por haber intentado robarlos, aunque Dororo a pesar del dolor los provocaba aún más lanzando una piedra y recibía varios golpes más, pero cuando el líder de los hombres supone suficiente le advierte que no quieren verla nuevamente cerca de la ciudad, y mientras se marchaban Dororo les dice que nunca recibiría órdenes de nadie, así que lanzaba una piedra que le daba en un ojo a uno de los hombres y lo hacía sangrar, por lo que este furioso sujetaba a la chica ya que se aseguraría que nunca más vuelva a molestarlos y comienza a sujetarle su cabeza contra el arroyo, pero segundos después sus compañeros le avisan que hay alguien extraño en el puente y el hombre miraba a nuestro prota, algo que Dororo también hacía, aunque mientras el hombre le estaba reclamando por estar allí inmóvil, ella nota que no los miraba directamente sino que estaba mirando algo más abajo en el arroyo, lo que confunde a aquel hombre porque solo venía un cúmulo de basura y en un segundo de aquella basura surge un espectro que tomando uno de los hombres se lo devora, para segundos después comenzar a devorar los otros dos hombres y Dororo quedaba impactada, pero en este mismo momento el espectro la tomaba y nuestro prota entonces hacía entrada usando sus dos espadas para cortar parte de aquel monstruo y con su espalda detenía la caída de Dororo, quien rodaba por el suelo hasta detenerse, viendo asombrada cómo nuestro prota se movía a gran velocidad por el puente y le arrojaba sus dos prótesis de brazos mientras que allá arriba esquivaba los ataques. Incluso comenzaba a cortar diferentes partes del puente y cuando el espectro estaba completamente arriba, él comienza a caer pues el puente se derrumba y con esto conseguía eliminarlo. Así que nuestro prota recogía una espada que flotaba en el agua y Dororo corría hacia él emocionada porque fue increíble lo que hizo. Así que le ayudaba a ponerse las prótesis mientras le pregunta cómo es que puede ver, ya que nota que tenía una máscara puesta y seguramente los oídos también eran prótesis, algo increíble porque ella nunca sería capaz de moverse sin poder ver, pero él lo hace con gran agilidad y sin necesidad de usar aunque sea un bastón. Pero nuestro prota comenzaba a sentir un gran dolor en su rostro y Dororo mira impactada cómo es que caía la máscara y la piel en la cara de nuestro prota empezaba a regenerarse. Mientras tanto, Daigo notaba cómo un rayo caía en el santuario, así que extrañado iba a ver, quedando impactado porque la estatua de uno de los demonios estaba partida a la mitad, lo que provocaba al mismo tiempo una avalancha cerca de la aldea, y al tiempo que la madre de nuestro prota miraba a su hijo Tao y pensaba que hace varios años, en un día lluvioso como este, fue que aquello sucedió, mientras que nuestro prota seguía asombrado porque ahora tenía piel en su rostro y podía parpadear por primera vez en su vida. Ya está, lo logré. Tengo miles de trofeos, pero como este no. En aquel tiempo, viajar por los bosques era una misión casi que imposible y demasiado peligrosa para la gran mayoría por los peligros o las enfermedades. Pero a Biwamaru, quien incluso era ciego, esto se lo pela, ya que caminaba por aquellos lugares y mientras lo hacía escuchaba una campana, así que se extrañaba mientras que un espectro algo extraño aparecía frente a él mostrándole aquel artefacto y Biwamaru sabía qué es lo que tenía que hacer. Nuestro prota por su parte caminaba sin hablar con Dororo, quien no dejaba de preguntarle varias cosas, incluso se ponía frente a él y al notar que la esquivaba sabía que podía ver, pero no entiende qué sucede porque ella vio como aquella máscara cayó de su rostro, el cual se cubrió de piel. Además le extrañaba las espadas que brotaban de sus manos y quisiera saber más cosas, pero nuestro prota sin decir nada más sale del camino y comienza a comer algunas bayas. Además se abre paso entre los arbustos para llegar hasta el río, donde comienzan a pescar con gran agilidad y precisión usando su espada, consiguiendo varios peces y Dororo
Dororo se asombra demasiado por su eficacia, aunque al notar que planeaba comerlos crudos no se lo permite, ya que podría ayudarle. Unos minutos después, Dororo tomaba unos trozos de madera y frotándolos lograba crear una pequeña hoguera, así que ponía a asar los pescados mientras intentaba hablar con nuestro prota y cuando estuvieran listos se los entrega, aunque terminaba dándole el pescado justamente en la mano y nuestro prota comenzaba a comer, algo que asombraba a la niña porque había momentos donde pensaba que aquel chico no podía ver, pero sí alcanzaba a esquivarla, así que le dice que deberían trabajar juntos ya que si acepta lo podría convertir en alguien millonario. Entonces comienza a hablarle sobre sus planes y la realidad es que nuestro prota Hyakkimaru no la podía ver, ya que solo podía distinguir las llamas de las almas en los humanos y en los animales que eran de un color un poco blanco, a diferencia de los colores de los demonios y aquellos sentimientos como el odio o la hostilidad. Esta era la forma en cómo podía distinguir las cosas y por la cual permitió que Dororo estuviera a su lado, ya que no la consideraba como un enemigo, aunque era la segunda alma que lo hacía porque en su vida solo una persona había mantenido a su lado y era aquel doctor que paseaba por los campos de batalla con sus prótesis. Luego de unas horas, Dororo despierta luego de tener una pesadilla y se avergüenza creyendo que nuestro prota la escuchó, aunque recuerda que este no parece poder oír y le pide que al menos le dijera su nombre, ya que tomaba la mano de nuestro prota para que logre escuchar el nombre de ella, aunque luego de ver que no le responde nada, se rinde y sigue durmiendo, al tiempo que Hyakki la miraba por unos segundos. Al siguiente día, mientras nuestro prota pescaba un poco, Dororo llega emocionada diciéndole que tiene una gran noticia, ya que averiguó y en una aldea cerca tienen problemas con un monstruo que atacaba a los viajeros, por lo que si logran que él elimine a aquel monstruo seguramente serían recompensados por la aldea, pero mientras ella lo llevaba, Hyakki notaba cómo había un espectro mirándolos a la distancia. Un rato después llegaban hasta la aldea donde Dororo se asombra porque parece ser un lugar con buena economía, así que un grupo de hombres se acercan al escucharla hablar sobre un monstruo y Dororo les dice que supo sobre el monstruo que estaba cerca, así que les trae buenas noticias porque este chico que ven a su lado es el mejor cazador de demonios y hace poco ella misma vio con sus ojos cómo era capaz de eliminar un demonio gigantesco, así que estaba segura él podrá solucionar su problema y Denki se ilusiona, explicando que es quien estaba a cargo de la aldea porque la jefa estaba herida de las piernas, así que sería una buena noticia que pudiera ayudarlos, por lo que entonces ofrece su casa para que se hospeden esa noche y les podrían dar algo de comida, lo que Dororo acepta con mucha ilusión. Unas horas después ya estaban en el establo donde pasarían la noche y Dororo no podía creer el banquete que tuvieron, aunque se preguntaba cómo aquella aldea conseguía tantos recursos si eran atacados por un monstruo y no veían tantos campos. Pero entonces oye una campana y miraba cómo la puerta se abre dejándola impactada por aquel monstruo tan aterrador. Así que mientras aquel monstruo se acerca, ella le dice a nuestro prota que debe atacar, ya que para esto fue que vinieron, pero Hyakki no se inmuta y como puede ella intentaba sacar uno de los brazos, aunque aquel monstruo se acercaba bastante y luego se daba la vuelta marchándose, dejando un poco más tranquila a la niña y Denki entraba al momento preguntando qué sucedió, pero Dororo le dice que vieron al monstruo, aunque dejarían que se marchara para entender un poco más sobre cómo actúa y promete que pronto lo eliminarían. Al siguiente día, Denki lo despierta avisando que Bandai, la jefa de la aldea, quiere conocerlos, por lo que Dororo se levanta y lleva a nuestro prota hasta la casa de la jefa, que le parece bastante impresionante. Así que entraban al salón principal, donde Dororo mira a la jefa, quien se disculpa por llamar tan temprano, pero quería conocerlos y no puede moverse debido a un problema en sus piernas, aunque tenía mucha curiosidad por saber quiénes eran los visitantes, y nuestro prota al mirarla fijamente notaba algo, así que libera su espada, pero Dororo lo detiene porque no debe atacar a la jefa de la aldea y segundos después Denki con varios hombres más entraban protegiendo a su señora, mientras que Bandai se ríe con suficiencia y ordenaba que se los llevaran hasta el depósito, donde minutos después eran encerrados y Dororo le reclama a Heiki porque la noche anterior no quiso hacer nada contra aquel monstruo, pero ahora sí pretendía atacar a una mujer tan noble, justo cuando Biwamaru comenta asombrado que no esperaba tener compañía, aunque Dororo pregunta por qué tendían allí a un monje y Biwamaru le dice que vino por los rumores de un monstruo y terminó encerrado mientras dormía, aunque se acerca a nuestro prota porque creía haberlo visto antes y Dororo pregunta a qué se refiere si estaba ciego, pero el anciano le explica que puede ver cosas que los demás no ven, ya que nota el color del alma, que en su caso al ser una niña pequeña es de color blanco, pero cuando son de otro tipo de espectros el color cambia y Dororo supone así es como nuestro prota logra ver. Justo cuando este se levantaba y junto al anciano sienten que algo extraño
se acercaba, así que las velas se apagaban asustando a Dororo y nuestro prota en cambio al notar un espectro se lanzaba a atacarlo, pero Biwamaru tomaba a Dororo para que lo siga y dándole confianza porque igualmente ninguno podía ver, pero entonces bajaban por un pozo que estaba allí cerca y unos segundos después salían de nuevo a la aldea, donde Dororo miraba cómo nuestro prota destruía la entrada hacia la casa de Bandai, así que extrañada le pregunta al monje de qué color es esta mujer y este le dice que tenía el peor color de todos, un rojo muy similar al de la sangre, y Bandai se molesta porque debió devorarlos tan pronto se los trajeron, así que comienza a transformarse y Biwamaru supone ya puede ver lo que era, porque no se trataba de un simple espectro sino que era un demonio y nuestro prota sin dudarlo comienza a avanzar, aunque aquel demonio enviaba ataques que le hieren su cuerpo y Dororo se asombra porque no parece sentir dolor, justo cuando Hyakki conseguía herir los dos ojos de aquel monstruo y Denki usaba una distracción para que Bandai pudiera escapar, así que nuestro prota comenzaba a seguirla mientras que Dororo le reclama al hombre por lo que hizo, pero Biwamaru le dice que él ya sabía lo que era aquella mujer y le estaba ayudando, algo que Denki acepta porque si no lo hacía ella amenazó con comerse a todos en la aldea, por lo que tenía que traer viajeros para poder alimentarla, algo que Dororo no puede creer porque estaban intentando devorarlos. Nuestro prota por su parte corría detrás de aquel demonio, el cual usaba varios bambús como armas de ataque y conseguía inmovilizar a nuestro prota, pero entonces escuchaba el sonido de una campana y se giraba viendo aquel espectro de antes, aunque al volver a mirar al suelo Hyakki ya no estaba porque había saltado y justo caía sobre su cabeza destruyéndosela, pero Bandai volvió a formar su aspecto humano, molesta porque ya reconocía a aquel chico pues debería estar muerto desde hace tiempo, así que supone había venido por sus demás cosas, pero ella no le permitiría que las consiga, mientras que nuestro prota atravesaba la cabeza del demonio eliminándolo por completo y Denki lamentaba la muerte de su jefa, pero en ese momento justo escuchaban una campana sonar y Dororo dice que es el monstruo que vio la noche anterior, el cual justo se desvanecía en el aire, pero Dororo notaba que en el lugar que lo hizo había muchas monedas de oro y Biwamaru supone eran las de aquel primer viajero, algo que Denki confirma porque cuando Bandai los amenazó ellos al principio no querían, aunque el primer viajero que llegó traía demasiado dinero y la codicia los superó, así que terminaron aceptando la condición para poder conseguir más economía para su aldea, aunque volvía a escuchar la campana nuevamente y se lanzaba al suelo rogando que la detengan porque desde aquel día no ha dejado de sonar aquella campana que llevaba ese peregrino. Un rato después, Dororo se disculpa con Hyakki por haberle dicho tantas cosas cuando atacó a Bandai, pero Biwamaru le dice que aquel chico lograba entenderla, aunque Dororo confiesa que esa mujer se parecía a su madre, quien había muerto hace tiempo, y nuestro prota nota cómo algo cambiaba en Dororo, por lo que se detiene frente a ella e intentaba abrazarla, algo que avergonzaba a la chica, y entonces nuestro prota escribía en la arena, pero Dororo no sabía leer y le pide a Biwamaru que le diga qué dice allí, así que el anciano palpando las letras lee Hyakamaru, por lo que supone ese debe ser su nombre, algo que le recuerda de inmediato lo que pasó hace 16 años y se sorprende de que aquel bebé en aquella barca siga con vida. Daigo por su parte era avisado que un clan estaba movilizando a las tropas hacia las fronteras de la aldea y esto lo preocupaba, mientras que en el santuario otra estatua era destruida y nuestro prota por su parte comenzaba a sentir un gran dolor por todo su cuerpo, lo que preocupaba bastante a Dororo, y el anciano en cambio ya lograba sentir qué es lo que sucedía. En aquel tiempo las guerras eran muy recurrentes y la sangre cubría grandes superficies de tierra, donde se juzgaban a los rebeldes y muchos morían. Algo que a Yukai no le agradaba mucho, pero solo seguía órdenes, hasta que en uno de aquellos lugares, mientras muchos hombres gritaban, vio como una mujer corría buscando a su esposo, pero también corrió con el mismo destino que todos los demás y aquella imagen lo dejó perplejo. Así que ya no podía soportar más viendo cómo sufrían todas esas personas, por lo que tomó una decisión. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Luego de muchos años, Kaname era visitado por sus amigos, quienes venían con algunos regalos para Yukai en agradecimiento por todo lo que hizo por ellos, al tiempo que Yukai recibía varias personas en su casa donde las ayudaba e incluso les ajustaba algunas prótesis para que pudieran tener una vida un poco más normal, alegrando a estas personas porque no podían ser de utilidad y Kaname no podía más que estar orgulloso de su maestro, ya que él mismo experimentó de su ayuda cuando era niño y le otorgó una prótesis de la pierna, por lo que ahora no puede sentirse más que feliz de poder ayudarlo en las cosas que él necesita, aunque le preocupaba que algunas veces Yukai pasaba noches por completo despierto y fabricando más prótesis.
Unos días después, Kaname llevaba algo de madera cuando en el camino miraba como una madre consolaba a su hijo, quien lloraba del dolor. Así que al acercarse nota que el niño había perdido un brazo y la madre lloraba explicando que un samurái se lo causó a su hijo, así que venía en búsqueda del doctor Yukai para que lo ayudara. Por lo que Kaname tomaba al niño en sus brazos y lo llevaba con Yukai, quien promete que haría todo lo que estuviera a su alcance. Unas horas después, el niño logró recuperarse bastante bien y la madre no dejaba de agradecerles por tanta ayuda, ya que había temido que Yukai fuera como decían aquellos rumores, pero resultó ser alguien bastante amable, aunque Kaname se extrañaba porque no sabía de los rumores que mencionaba esa mujer. Un momento después, Kaname regresaba bastante en shock y le pregunta a Yukai si es cierto lo que acabaron de decirle, porque se enteró que hacía parte del clan Shiba, algo que trae muchos recuerdos oscuros en Yukai, pero lo confirma. Aunque confiesa, no soportó la maldad en aquel clan y todo lo que hacían, por lo que intentó terminarlo, pero fue rescatado por un barco con algunas personas que lo llevaron hasta un país en el exterior. Allí aprendió durante un tiempo la fabricación de prótesis y decidió que debía volver para intentar hacer algo diferente, aunque no esperaba expiar sus pecados de alguna manera, y Kaname, tomando una de las herramientas, lo amenaza porque su padre fue asesinado por el clan Shiba y seguramente tuvo que ver. Así que Yukai entiende su odio, pero le pide que al menos le permita curar a aquel niño y hacerle una prótesis, ya que después de esto podría acabar con su vida si es lo que quiere, y Kaname lo suelta confesándole que si lo hacía era por aquel niño. Unos días después, el niño se despedía de Yukai agradeciéndole por la prótesis y se marchaba muy feliz con su madre, mientras que Kaname unos minutos después se quitaba la prótesis que Yukai le había hecho porque nunca más volvería a usar algo que haya fabricado, ya que no podía reparar el daño que le causó. Así que se marchaba mientras que Yukai quedaba en silencio y en soledad en su taller, sabiendo que sus pecados lo perseguirían toda la vida. Así que caminaba sin rumbo por los alrededores cuando resbaló y terminó cayendo cerca de una arroyo. Entonces quedó inconsciente por algunas horas y cuando despertó escuchaba el sonido de una barca, así que se levantó y su asombro fue demasiado al notar a nuestro prota, pero su impacto era aún más grande al ver que seguía con vida, y esto lo conmovió demasiado porque aquel bebé se aferraba a la vida, razón por la que no dejaría que este muriera. Un año después, Daigo se alegraba al ver que había nacido su hijo y felicitaba a su esposa porque este sí era su heredero, aunque ella no podía olvidar a su primer hijo. 6 años después, nuestra prota ya corría por todas partes y usaba sus habilidades para trepar árboles sin ninguna limitación, e incluso atrapaba algunos cangrejos, los cuales se aferraban a su máscara y Yukai lo ayudaba para que no la terminaran dañando, aunque Hyanki solo miraba una llama blanca que siempre lo acompañaba, pero Yukai en cambio seguía asombrado con nuestro prota porque a pesar de que le faltaban muchas partes de su cuerpo, tenía varios dones sobrenaturales, aunque el más impresionante de todos era su deseo por sobrevivir. De esta manera seguían pasando los días y Yukai le enseñaba lo necesario a pesar de que no lo escuchara ni pudiera verlo directamente, pero le enseñaba a escribir su nombre y alimentarse, mientras que nuestro prota caminaba por el bosque y aprendía cada vez más, ubicándose gracias a sus habilidades extrasensoriales, pero en un momento siente una presencia extraña y de las sombras un monstruo gigantesco en forma de lobo lo ataca, así que comienza a esquivar y detener los impactos, mientras que Yukai, quien había conseguido escuchar, se acerca y usando su hacha logra herir a aquel monstruo, el cual huía de allí, y Yukai se alegra al saber que Haikyuu estaba bien, aunque aquella noche no dejaba de pensar que fue aquella cosa que vio y notaba cómo nuestro prota se levanta, por lo que seguía la mirada del chico notando unos monstruos en las sombras que empezaban a alejarse, algo que lo sorprende y supone que aquellos monstruos eran atraídos por los poderes de Haikyuu, así que debería hacer algo para que pudiera defenderse, y desde el siguiente día comenzó a enseñarle a cómo defenderse. Mientras tanto, Tahou lograba aprender a usar la espada y sobresalían todos los chicos de la aldea, algo que llenaba de orgullo a su padre porque era su digno heredero, y el chico saludaba a su madre, aunque la notaba distante como siempre y se molestaba porque sabía que aquella estatua sin cabeza tenía que ver, pero él en cambio se apegaba mucho más a su padre. Nuestro prota, por su parte, lentamente aprendió a usar mejor la espada y comenzaba a defenderse, consiguiendo de aquella manera, con el paso de los años, convertirse en un maestro muy diestro con la espada que acababa con cualquier tipo de espectro que hubiera en su territorio, llenando de orgullo a Yukai por lo fuerte que era, aunque le preocupaba bastante las heridas que aquel chico traía cuando regresaba de las batallas, así que lo curaba lo mejor que podía, pero le asombraba que Haikyuu no sentía ni dolor ni miedo, algo que lo hacía temido en estas batallas, ya que no dudaba
pensaba a la hora de atravesar a aquellos monstruos sin piedad, y entonces comenzaba a crearle algunas preguntas a él porque no sabía si había tomado nuevamente una decisión equivocada con aquel chico y en su lugar había creado un monstruo que causaría mucho daño a la humanidad. Unos días después, nuestro prota era atacado por un monstruo, el cual eliminaba usando tan solo su espada de madera, ya que lo atravesaba por completo, y Yukai corría preocupado porque le hubiera sucedido algo. Pero entonces nuestro prota comenzaba a temblar del dolor y Yukai notaba que la prótesis de su pierna derecha se le había caído, así que supone se esforzó demasiado, pero entonces nota impactado como una nueva pierna comienza a crecer desde su interior, y esto era algo que jamás hubiera imaginado, por lo que se lleva de vuelta a nuestro prota hasta su casa, donde lo cura y piensa en las leyendas donde se hablaban sobre los poderes sobrenaturales que se pueden adquirir haciendo tratos con demonios quienes pedían algo a cambio, por lo que seguramente nuestro prota fue el resultado de algún pacto y por esto los demonios tomaron todo lo que pudieron de aquel bebé y ahora que los elimina estas partes regresan a él, así que le modifica las prótesis para que pueda luchar contra aquellos demonios y unos días después se despide, ya que no podría acompañarlo porque simplemente estorbaría en su camino y le desea lo mejor porque no pudo enseñarle nada más que solo cómo asesinar, mientras que nuestro prota miraba aquella figura que siempre lo acompañó y entendía que era una despedida, así que con su mano intentaba recordar cada parte de aquel hombre y Yukai lloraba despidiéndose de aquel chico que había criado como si fuera su propio hijo, pero sabía que este tenía un destino que cumplir. De vuelta en la actualidad, Biwamaru le explicaba que seguramente Haiki iría recuperando partes de su cuerpo si seguía eliminando demonios y Dororo no entendía quién haría algo tan terrible como este tipo de pactos, pero el anciano lo confirma porque quien lo hizo debería estar dispuesto a vivir en el infierno y nuestro prota entonces lo levanta caminando hacia la hoguera, aunque al acercar su pierna siente algo nuevo y Biwamaru supone que recuperó su sensibilidad al dolor, algo que nuestro prota confirma al dejar su pie sobre el fuego y Dororo en cambio lo alejaba porque se terminaría haciendo demasiado daño si seguía así, mientras que Yukai por su parte seguía con su labor de rezar por aquellos caídos en combate y rogar para que sus almas tuvieran un descanso digno. Después de algunos días, una chica llamada Osushi llegaba hasta su casa en el campo donde notaba a nuestro prota cerca y parado en medio de la lluvia, así que intenta llamarlo, pero Dororo le dice que es inútil porque no lograría escucharla, pues era sordo. Además, ella intentó moverlo de allí, pero ya llevaba una hora parado sin moverse, por lo que simplemente lo dejó y la chica dice que pareciera que como si estuviera escuchando a la lluvia, aunque Dororo le pregunta si ella venía de una familia rica porque por su forma de hablar se notaba que no era alguien del campo. Pero la chica le dice que esto hacía parte de su pasado y por ahora solo era una vendedora ambulante, así que la niña curiosa le pregunta el por qué estaba rezando hace poco y Osushi le explica que lo hacía para que su hermano regresara de la guerra a la que se fue hace 5 años, lo que sorprende a Dororo porque es demasiado tiempo, pero en aquel momento escuchaban un hombre pidiendo ayuda y que caía herido en el suelo, mientras que nuestro prota notaba algo en medio del bosque y salía corriendo, así que Dororo iba detrás en búsqueda de Haiki, quien en su momento se detenía en seco viendo varios cuerpos en el camino, algo que impresionaba a Dororo y no comprende quién pudo hacer algo tan cruel pues eran simples campesinos, justo cuando nuestro prota liberaba su brazo con la espada para detener el ataque de un hombre y Dororo molesta le reclama si fue quien acabó con aquellas vidas, algo que este confirma ya que su espada estaba sedienta de sangre y Dororo no lo comprende, por lo que Tanotsuke le explica que la espada que él porta no es una espada común sino que estaba maldita, por lo que requiere sangre humana y obligaba a su portador para que acabe con los demás y así satisfacer su sed, mientras que Haiki reconocía el poder demoníaco de aquella espada y comenzaban a luchar, pero Tanosuke se molestaba porque era un buen peleador, aunque no superaría el poder maldito de su espada y conseguía hacerle un rasguño en el rostro, además de arrinconarlo contra un abismo y cuando planeaba eliminarlo, nuestro prota usaba una de sus piernas para que la espada no pudiera salir de allí, luego intentaba alejar a Tanosuke, quien descontrolado se lanza a eliminarlo, pero terminaba cayendo por aquel risco, al tiempo que Dororo llegaba con nuestro prota sorprendida por lo que sucedió y al notar que no tenía su pierna avisa que iría a buscarla, pero Haiki se tocaba la herida en su rostro porque no estaba acostumbrado a sentir aquel dolor. Segundos después, Dororo encontraba la pierna con la espada y decide retirarla rápidamente, pero al tocar la espada siente como un poder en su interior empieza a dominarla.
Cerca de allí, Osushi buscaba a nuestro prota y la chica se encontraba con el cuerpo de Tanotsuke, quien era su hermano, por lo que un rato después aquel hombre despertaba en la casa de su hermana y se extrañaba por estar allí. Además, se levanta buscando su espada, pero Osushi no entiende qué pasa y su hermano le dice que no era nada, mientras pensaba que igualmente sabe que aquella espada volvería hacia él. Dororo, por su parte, se intentaba resistir a que la espada la guiara en una dirección, pero no podía soltarla, así que en el camino dos personas la miraban extrañadas porque una niña estuviera allí y Dororo no logra contener del todo la espada, así que terminaba rascando la ropa de uno de ellos y estos salían huyendo de allí, mientras que Dororo dejaba de tener la fuerza suficiente porque aquella espada comenzaba a dominarla por completo, al mismo tiempo que Haiki miraba desde lo alto de un árbol como esta espada demoníaca la guiaba hasta la aldea. Osushi, por su parte, luego de recordar la última vez que lo había visto, llegaba con su hermano ofreciéndole algo de comer que consiguió afuera y según recuerda era su platillo favorito, pero notaba que Tanotsuke seguía distraído, así que le recuerda cuando ellos eran niños y él conseguía siempre calmarla usando una grulla de papel que ella miraba por horas, pero su hermano seguía con la mirada perdida en algún punto de afuera mientras repetía las palabras de que él estaba allí, y entonces ella une el hecho de que habían cuerpos tirados en el bosque con la aparición de su hermano, quien estaba sangrando. Unos minutos después, Dororo entraba en la aldea y las personas gritaban asustados porque era el conocido como el asesino fantasma, pero mientras caminaba por las calles, ella se asombraba al ver a nuestro prota, aunque cambia de expresión porque este tomaba una posición de ataque. Osushi en su casa le rogaba a su hermano que le diga qué fue lo que le sucedió, mientras que este recordaba cómo aquel día el comandante le ordenaba acabar con uno de sus hombres que había estado siempre a su lado, el cual había construido gran parte del asentamiento, pero aquel líder no quería que llegara el momento donde pudiera traicionarlo, así que lo desaparecería, pero Tanotsuke no era capaz de hacerlo y se inclinaba ante su comandante para que reconsiderara su idea, aunque su señor molesto le advierte que si no puede hacerlo debería apartarse de su camino usando aquella espada que le arrojaba, por lo que Tanotsuke, sabiendo que no puede abandonar a su hermana, tomaba aquella espada y atacaba al hombre que le habían dado la orden, pero se asombra porque no consiguió eliminarlo y su señor le dice que era una espada antigua que no tenía filo, aunque según un rumor, mientras más sangre obtenga más filo recibiría. Entonces Tanotsuke comienza a forzarla para acabar con aquel hombre, pero comenzaba entonces a sentir un poder en su interior y una sed de sangre, así que en cuestión de minutos acababa con todos los que tenían aquel mismo destino y notaba cómo la espada le habla confesándole que su nombre era Nihiru. Además quería más sangre, por lo que Tanotsuke se encargaba de acabar con su señor y con todos a su alrededor, pero esto no era suficiente para calmar la sed de su espada, por lo que salió en búsqueda de más personas que pudieran saciar a Nihiru. En este momento Tanotsuke le dice que su espada estaba cerca por lo que debe irse por ella y Osushi lo abraza pidiéndole que no se marche, mientras que Dororo esquivaba los ataques de nuestro prota y le reclamaba porque era ella, aunque este no la escuchaba, por lo que al final comenzaba a correr pero no podía escapar y un corte pasaba muy cerca de ella, al tiempo que Tanotsuke le ordenaba a su hermana que lo suelte porque él debe marcharse y terminaba arrojándola al suelo. Entonces Osushi lloraba porque ella perdió todo cuando él se fue y aunque sabe que ahora todo cambió, estaba segura de que si se quedaba a su lado volverían a vivir felizmente, algo que logra conmover un poco a Tanotsuke al ver aquella figura en el suelo, así que se acerca a su hermana, aunque le dice que no puede hacerlo porque Nihiru lo estaba llamando y se marcha. Dororo, por su parte, se defendía como podía y en uno de los ataques la espada sale volando de sus manos, algo que sorprende a la niña, pero se alegraba porque esto era lo que Haiki quería. Entonces se acerca y queda inconsciente sobre nuestro prota, el cual notaba como alguien tomaba de nuevo la espada, ya que Tanotsuke llegaba hasta el lugar y se alegraba con tener la espada de nuevo en sus manos, pero no entiende por qué lo había dejado con vida antes y se lanzaba a atacar, por lo que nuestro prota se defiende con sus espadas y en un punto quedaban espalda con espalda, mientras que Osushi corre rogándole que no acabe con su hermano, pero en un segundo Haiki se mueve mucho más rápido que Tanotsuke y de un solo corte acababa con el samurái al tiempo que destruía la espada maldita, por lo que logra acabar con aquella maldición y Osushi corre hasta el cuerpo de su hermano viendo con amargura cómo la vida del hombre que esperó por más de 5 años se marchaba y lloraba desconsolada, pero nuestro prota en aquel momento sentía un fuerte dolor en su cabeza, por lo que sus prótesis de los oídos se caen y en aquel momento comenzaba a escuchar todo a su alrededor, quedando totalmente sorprendido ya que podía escuchar el sonido de la lluvia por primera vez y también el llanto de aquella mujer.
Al mismo tiempo en que Daigo estaba en aquel templo demoníaco y era avisado que no habían encontrado a la partera que se llevó al bebé ni se tenía información sobre lo que le sucedió a su hijo. Luego de algunos días, nuestro prota estaba aturdido por la inmensidad de sonidos que lograba captar, algo que lo perturbaba y no encontraba una manera de obtener paz, ya que eran demasiados sonidos y no podía elegir uno solo. Al tiempo que Dororo se asombraba porque para ella la noche estaba bastante tranquila y no escuchaba muchas cosas, pero al ver el sufrimiento de Haiki decidió ayudarlo, por lo que con algo de tela se la amarró alrededor de sus orejas y de esta manera esperaba que se disminuyera un poco el sonido. Así que intentaba pedirle que no se enfocara en todos los sonidos, ya que si no sería difícil de conseguir la recompensa por el monstruo que estaban buscando. Pero en aquel momento nuestro prota notaba como un espectro los atacaba, por lo que se movía y trataba de prepararse, pero los ruidos que causaba aquel monstruo lo desconcentraba. Incluso las ramas al caer no lo dejaban enfocarse y Dororo le avisaba que lo atacarían por la izquierda, por lo que Haiki consigue bloquear un poco el impacto y hacerle algunas heridas al monstruo, que también lograba sujetarlo, levantarlo y herirlo. Pero nuestro prota conseguía liberarse de su agarre y Dororo corría preocupado a revisarle las heridas, aunque en aquel momento Biwamaru aparece acabando con aquel monstruo y se sorprende porque fueran ellos quienes estaban en el bosque, pero Dororo intentaba despertar a nuestro prota, que no reaccionaba. Unos minutos después, Dororo le explicaba todo al anciano, quien lo entiende y se alegra porque aquel chico recuperará uno de sus sentidos, pero para Dororo no era bueno porque Haiki se había vuelto más débil, ya que no puede concentrarse y por esto terminó así de herido. Así que planeaba ir a buscar algunas medicinas en una aldea grande que hay cruzando el río, y el anciano le recomienda que no lo haga porque esta aldea estaba preparándose para una guerra contra otro clan y seguramente si algún extraño llega serían eliminados, algo que molesta a Dororo porque los samuráis siempre estaban luchando, aunque termina levantando demasiado la voz y nuestro prota se retuerce del dolor. Así que Biwamaru, un poco molesto, le hablaba al oído reclamándole que debe acostumbrarse al sonido porque hay voces humanas y el resto eran sonidos de la naturaleza, pero Dororo le pide que no lo fuerce porque estaba bastante herido y confiaba que pronto se acostumbraría a escuchar mejor. Al siguiente día nuestro prota no había podido dormir nada debido a los ruidos y entonces comienza a escuchar el canto de una mujer, por lo que se levanta, mientras que Biwamaru también lograba escuchar aquella voz, pero le pide a nuestro prota que no se marche, aunque al ser ignorado comenzaba entonces a despertar a Dororo. Unos segundos después Haiki llegaba hasta un arroyo donde miraba una figura blanca de la que provenía aquella hermosa voz, mientras que una chica se asombraba al verlo y notaba que era ciego, por lo que le tomaba la mano para que supiera dónde estaba, pero nuestro prota comienza a intentar caerse y ella lo sostiene ya que parece estar algo enfermo, justo cuando Dororo y Biwamaru corrían mientras lo llamaban. Un rato después ya estaban en un lugar en ruinas donde Dororo vendaba a nuestro prota y le asombraba lo débil que se encontraba, pero Mio les traía algunos trapos más para que los usaran y les aseguraba que podían quedarse el tiempo que fuera necesario, algo que asombra a Dororo, pero Mio le dicen que estaban en un lugar en ruinas que dejó la guerra, así que hay algunos como aquel chico, por esto no se extrañó y entonces le pide a los demás que se asomen, así que poco a poco varios niños con algunas partes cortadas se asomaban ya que tenían ramas vendadas a sus cuerpos para poder moverse, por lo que Dororo se asombran ya que todos ellos eran huérfanos y Mio les dice que hacen lo que pueden para sobrevivir, así que no los juzgarían, justo cuando un chico llega molesto porque Mio todavía esté despierta ya que es el turno de ella para dormir, así que le ordena que vaya y lo haga ya que él se encargaría de cuidar a aquel hombre herido y Mio se marchaba dejando a Takeo a cargo, quien incluso pide que traigan algo de comida, asombrando a Dororo cuando un niño más pequeño le ofrecía un poco de comida y Biwamaru por su parte solo sonreía asombrado. Un rato después Dororo iba con Takeo para pedirle que le dejara ayudar en algo porque no se sentía bien comiendo lo que le preparaban sin hacer nada a cambio, lo que sorprende a Takeo, quien se burla un poco porque antes estaba muy preocupada por su amigo, aunque le pide que no hiciera mucho ruido porque Mio debe descansar ya que ella trabajaba en las noches con mucho esfuerzo y obtiene un buen pago de parte de algunos soldados que llegaban a la aldea, así que con esto es que lograban mantenerse y necesitaban que ella se mantenga fuerte, justo cuando Biwamaru avisa que se marcharía a buscar un camino que le permita pasar sin envolverse en aquella guerra, por lo que si no llega a regresar es porque encontró algún camino y se marcha, asombrando a Takeo pues pensó que eran compañeros, lo que Dororo niega ya que solo es alguien con quien se encuentran en ocasiones. Mientras tanto Daigo era avisado que el ejército de Sakai se mantenía firme en la frontera y si se mantenían en aquella postura deberían enviar más provisiones para sus tropas, algo que Daigo ordenaba, pero aquel hombre le avisa que no ha llovido en más de un mes, algo extraño para esta época, y
deberían conservar comida para más adelante. Pero Daigo se negaba a creer en una hambruna para su pueblo, mientras que su esposa Nuino le dice que parece que volvieron al pasado, ya que le recuerda que no solo era una sequía, sino que también una guerra junto con un derrumbe desde hace poco. Así que debe recordar que este territorio estaba posado sobre un muy pequeño pilar que podría caer muy pronto, y Tahou escuchaba todo esto algo molesto, pero Daigo solo le ordenaba a aquel mensajero que le dijera al comandante que se encargará pronto del ejército de Sakai. Unas horas después, los chicos jugaban cerca de nuestro prota cuando Mio llegaba pidiéndoles que no lo molestaran demasiado, y así que se acerca preguntándole cómo estaba, aunque al notar que tenía fiebre avisa que iría a conseguir algunas medicinas, ya que seguramente los soldados de Sakai debían tener, por lo que se marchaba y nuestro prota intentaba levantarse para que no se fuera, pero entonces era aturdido por la voz tan fuerte de Dororo, aunque unos segundos después escuchaba la voz de Mio cantando nuevamente y movía su mano para que regresara, algo que Dororo lograba notar. Mientras tanto, Biwamaru buscaba un camino por aquel espeso bosque y usaba las rutas de los animales, aunque al hacerlo notaba como había una cabaña a lo lejos y un monstruo en lo profundo de un hueco. Al siguiente día, Mio regresaba y se asombraba al notar que Haiki estaba en las escaleras, así que le ofrecía algo de medicina, pero se incomodaba un poco por la mirada que él le lanzaba, ya que parecía como si pudiera mirar en su interior, algo que Dororo confirma, ya que él miraba era el color de su alma y le reclama por marcharse de aquella manera, aunque Mio no entiende lo que dijo del color y Dororo le dice que ella tampoco lo entiende, pero parece que todas las cosas tienen un color de alma y esto es lo que Haiki puede ver, algo que avergüenza un poco a Mio, pero nuestro prota le señalaba su boca y luego movía la de él, algo que asombra a Dororo y le dice que quiere que cante, ya que ella ha notado no parece molestarle cuando canta, así que le pide que lo haga un poco para que Haiki pueda acostumbrarse al sonido, ya que es demasiado sensible. Eso extrañaba a Mio porque no cree que fuera buena cantando y al notar la insistencia de nuestro prota lo hace, así que pasaban algunos minutos escuchándola y notaban entonces cómo se acercaba a Biwamaru, por lo que Dororo pregunta si no encontró un camino, pero el anciano le dice que tiene buenas y malas noticias, así que segundos después les explica que lejos de allí encontró un lugar apartado donde podían vivir sin preocuparse porque la guerra los alcance. Esto emocionaba a Takebo porque deberían irte inmediatamente, pero Biwamaru les dice que antes de esto deben encargarse de quién era el dueño de aquellas tierras, porque hay un demonio bastante cerca y no podían acercarse hasta eliminarlo, asustando a los chicos. Pero mientras hablaban, nuestro prota se levanta decidido, aunque Dororo le reclama porque estaba muy herido para ir a enfrentar un monstruo así, y Biwamaru confiesa que no esperaba que fuera a ir de inmediato, pero entonces decide ir a acompañarlo y Dororo le pide que lo proteja en su lugar, mientras que Mio, al notar esta determinación, promete que ella también se esforzaría aún más. Un rato después, el anciano miraba asombrado a nuestro prota porque era algo más raro de lo común, mientras que Mio le decía a los chicos que lo había decidido porque trabajaría para los dos bandos en guerra, ya que de esta manera conseguiría más dinero, y Takebo le avisa que es demasiado peligroso, pero Mio le explica que no serviría de nada ir a vivir a un lugar vacío, por lo que deben de conseguir más dinero y así podrían vivir bien con algunas cosas que compre como semillas, por lo que promete que estaría bien y se iba a descansar, pero Dororo le dice a Takebo que ella acompañaría a Mio aquella noche, ya que la protegerá en caso de ser necesario y ayudaría a recuperar las cosas que la guerra les quitó, asombrando al chico, pero Dororo promete que todo saldría muy bien. Un rato después, Mio llegaba con algunos soldados a los que les decía que estaba buscando algo de trabajo, mientras que Dororo estaba por allí cerca buscándola por todas partes, al mismo tiempo que Biwamaru llegaba hasta aquel lugar mostrándole el demonio, y nuestro prota se preparaba para luchar, aunque sentía algo de dolor y el anciano le pedía que esperara hasta que sanaran sus heridas, pero entonces el demonio salía un poco y comenzaba a girar, haciendo que la arena bajo los pies de ellos comenzaba a arrastrarlos hacia el demonio, y nuestro prota sin pensarlo salta para eliminarlo, al tiempo que Biwamaru también lo hace, logrando herir a aquel monstruo y consigue distraerlo, por lo que nuestro prota aprovecha para clavarle su espada en el centro de su cabeza, y mientras aquel demonio sufre por las heridas consigue atraparle uno de los pies, así que Biwamaru se ve obligado a salvarlo de aquel demonio, mientras que Dororo conseguía tener la vista del campamento del ejército donde lograba escuchar la voz de Mio, pero entonces se impacta por lo que veía, ya que descubría cómo era que la chica se ganaba el dinero. Al tiempo que nuestro prota gritaba unos segundos después, asombrando al anciano porque había recuperado su voz, pero entonces nota que Haiki había perdido uno de sus pies y gritaba por el dolor tan intenso que sentía. Tráiganle una falda a la niña.
Un rato después, Dororo caminaba en shock por lo que había visto hace poco y mientras lo hacía notaba un rastro de sangre, así que corre viendo cómo Biwamaru llevaba a nuestro prota, por lo que pregunta qué sucedió y el anciano le dice que perdió parte de su pierna cuando luchó contra aquel demonio. Aunque Dororo se asombra porque consigue escuchar una voz y el anciano lo confirma, ya que esa era la voz de Haiki. Al siguiente día, Mio llegaba de los campamentos y Takebo la recibía mientras limpiaba el camino, pero le asombra ver una herida en Mio, quien dice que no es nada importante, aunque un momento después la chica miraba asombrada la sangre y pregunta qué sucedió, así que en unos segundos llegaba corriendo hasta nuestro prota y preguntaba qué pasó, pero Biwamaru le dice que no era nada tan grave, así que viviría, aunque no debió ir a luchar contra aquel demonio tan pronto, y Mio comenzaba a limpiar las heridas de Haiki, mientras que Dororo miraba horrorizada las marcas que la chica tenía por todo su cuerpo y salía corriendo al recordar lo que vio. Un rato después estaba muy molesta intentando eliminar aquel recuerdo y Takebo le pregunta qué hace allí, si debería estar cuidando a su amigo, aunque supone que Mio lo estaba haciendo y no puede sentirse más que orgulloso de su compañera, ya que a pesar de llegar tan cansada del trabajo sigue esforzándose por ayudarlos, así que Dororo le pregunta si alguna vez ha visto en lo que trabajaba Mio, aunque Takebo niega porque no puede dejar solos a los demás chicos, pero igualmente dependen mucho de Mio, ya que si no hubieran muerto de hambre, razón por la que deben ayudarla y espera pronto poder irse a vivir hasta aquel lugar nuevo, donde podrían tener un gran arrozal en el cual vivir y donde cosecharían mucho más arroz del que puedan comer, una promesa que hicieron con Mio y que esperan cumplir pronto, así que el chico se marcha porque tiene varias cosas que hacer y Dororo se quedaba pensando en lo que Mio decía porque deberían de recuperar las cosas que la guerra les quitó. Tahou por su parte le pedía a su padre que le dejara unirse al ejército del frente para acabar con los enemigos rápidamente, pero Daigo le recordaba que no debía subestimar una guerra y si lo hacía significaba que todavía tenía mucho que aprender, así que lo mejor era que siguiera entrenando y Tahou le pide entonces a su madre que le ayude, pero ella le dice que no puede contradecir la decisión de Daigo y Tahou se molesta, aunque sabe que ella nunca lo apoyaría porque no se ha sentido orgullosa con ninguno de sus logros, algo que ofende a Nuino porque toda madre se sentiría orgullosa de su hijo, aunque Tahou decide no decir nada más y sale a cabalgar un rato con algunos compañeros, los cuales le decían que fue demasiado grosero con su madre porque ella siempre lo ha cuidado y Tahou lo sabe, pues su madre siempre lo ha apoyado y lo ha felicitado en sus logros, pero desde que era pequeño notó que para su madre algo tenía mucha más importancia y sospecha que tanto ella como su padre estaban escondiéndole algo. Unas horas después, Haiki recordaba lo que sucedió en aquel combate y la impotencia lo superaba, así que intentaba levantarse, pero termina cayendo por su poca inestabilidad y Mio, quien llegaba, se preocupaba demasiado, así que le pide no se levante, ya que todavía estaba muy herido y no podía volver a luchar pronto, algo que ella entiende porque también se esforzó demasiado y terminó con algunas heridas en su cuerpo, pero era mejor hablar de otra cosa y le dice que supo que logró recuperar su voz, así que quisiera escucharlo un poco, pero Haiki se niega señalando sus oídos. Entonces Mio entiende que su propia voz resonaba muy fuerte para él, aunque debería acostumbrarse a cómo se siente y para esto le recomienda que comience a cantar, ya que es lo que ella hace cuando se siente triste y con mucho dolor, por lo que entonces comienza a hacerlo mientras que Dororo miraba junto con Biwamaru como nuestro prota se calmaba, aunque el anciano segundos después se marchaba diciéndole a la chica que se tomaría las cosas con calma y no buscaría retar pronto a aquel monstruo, aunque no cree que nuestro prota sea capaz de hacer lo mismo porque en su caso le quitaron algo muy valioso como lo era su cuerpo, por lo que ella debe evitar que aquellas llamas demoníacas que hay en el interior de Haiki se terminen apoderando de él, porque si no sería un gran problema si se libera la bestia que hay en su interior, mientras que Dororo miraba como nuestro prota observaba a Mio cuando ella dejaba de cantar, aunque la chica se avergonzaba porque la miraba demasiado ya que seguramente estaba viendo la suciedad de su alma, pero nuestro prota le tomaba el rostro con sus manos y ella se asombraba porque se sentía muy bien en aquellas caricias. Un rato después, el comandante de las tropas de Daigo leía la nota de su señor y sabía que necesitaba un resultado pronto, por lo que ordena un ataque sorpresa y eliminar a cualquiera que pueda ser un espía enemigo. Mientras tanto, Dororo le preguntaba a Mio si iría a trabajar y la chica supone que ya sabe qué es lo que hace, algo que le asombra porque una niña tan pequeña no debería entenderlo, pero Dororo le confiesa que siempre viajaba demasiado con su madre, aunque ella se negaba a hacer este tipo de trabajo sin importar cuánta hambre pasaran, y Mio se asombra por
aquel valor de su madre, pero Dororo le confiesa que justamente haciendo aquel trabajo fue que murió, por lo que el hecho de que Mio siga adelante es algo muy valiente, así que la anima a que siga adelante y consiga recuperar todo aquello que la guerra les quitó, animando bastante a Mio, y Dororo va con nuestro prota para que coma algo, ya que debería hacerlo para recuperar sus fuerzas y así acabar con aquel demonio, aunque espera que él no termine convirtiéndose en un monstruo y logre superarlo. Esa noche Mio fue nuevamente a trabajar y se animaba con la promesa que le hizo a los chicos, por lo que al siguiente día veía como Haiki ya había logrado levantarse y practicaba nuevamente sus movimientos con ayuda de una prótesis, aunque le pide a Dororo que no le permita vaya a luchar porque aún estaba muy débil y ella se marchaba a trabajar, mientras que los niños en cambio le mostraban a Haiki algunas espadas que habían encontrado en el campo de batalla, al tiempo que Mio caminaba sin percatarse que un soldado enemigo la estaba vigilando, pero horas después Dororo se daba cuenta que nuestro prota salía, por lo que horas después, cuando Mio ya regresaba del trabajo, Takebo le avisaba que Haiki se había ido a luchar, por lo que ella corría desesperada sin percatarse que ya un grupo de soldados iban en su misma dirección. Nuestro prota por su parte luchaba contra aquel demonio en su revancha y usaba su pierna de madera para poder engañar al monstruo y clavarle una espada, eliminando a aquel demonio luego de una gran pelea, y este mismo era el que se encargaba de controlar las lluvias en la zona, así que minutos después ya caminaba junto a Dororo, quien se alegraba porque logró eliminarlo y logró recuperar su pierna, pero le dice que fue muy arriesgado, aunque entonces notaba el fuego en la casa de Mio y comenzaban a correr, siendo Dororo la primera en llegar y miraba cómo todo estaba incendiado y los cuerpos de los niños estaban por todas partes, mientras que un grupo de soldados avisan que aquella mujer podría ser una espía del ejército enemigo, por lo que debieron ejecutarla junto con todos los demás, pero Dororo corría hacia Mio y uno de los soldados la detiene golpeándola contra el suelo, pero cuando este planeaba eliminarla, nuestro prota aparece cortándole una de sus manos, así que Dororo corría hacia Mio pidiéndole que no se marchara, y nuestro prota comenzaba a escuchar la débil voz de Mio, quien cantaba esta canción que tanto le gustaba, pero notaba cómo la vida abandonaba su cuerpo y junto al dolor en el grito de Dororo comenzaba a descontrolarse, así que grita con una gran amargura en su alma, pero además se movía a una gran velocidad y comenzaba a eliminar todo a su paso, acabando con aquellos soldados en cuestión de segundos, y Dororo miraba impactada lo que sucedía, comenzando a tener miedo porque Biwamaru le dijo que debía evitar que el monstruo dentro del chico se liberara, así que ella no quiere que este termine convirtiéndose en un monstruo sediento de sangre, por lo que corre hacia nuestro prota pidiéndole que se detenga. Esto lo aprovecha uno de los soldados para poder huir, y Dororo le muestra una bolsita que Mio tenía, explicándole que eran semillas de arroz que ella consiguió de algunos soldados, y esto era lo que buscaba para construir su futuro, por lo que no debe permitir perder su futuro él también, y nuestro prota entonces consigue controlarse, aunque tomaba el cuerpo de Mio en sus brazos y con dolor gritaba su nombre por primera vez. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Al siguiente día miraban las ruinas y las tumbas donde habían quedado aquellos cuerpos enterrados, así que retomaban su camino, mientras que nuestro prota seguía escuchando aquella hermosa canción que se había quedado para siempre impregnada en sus recuerdos. Un rato después seguían caminando, pero Dororo se preocupaba ya que recordaba lo que Biwamaru le dijo, por lo que intentaba hablar con nuestro prota, pero este no le decía nada y ella intentaba hacerlo reír así fuera con cosquillas porque no parece que lo haya hecho antes, aunque no sirve de nada y al final se rinde porque no parece que haga efecto nada de lo que intenta, aunque comienza a escuchar como un hombre y una mujer se ríen haciendo travesuras en la oscuridad, así que molesta arrojaba algunas piedras para que busquen un lugar más alejado, pero notaba como algo caía desde lo alto, por lo que al mirar nota impactada una figura demoníaca y nuestro prota también lo hace, así que comienza a correr preparando sus espadas, pero Dororo miraba cómo caía el hombre bajo algún efecto ya que no entendía qué sucedía, y Hyakki en su caso luego de luchar contra aquel demonio terminaba siendo amarrado con la seda de este mismo demonio, quien lo enviaba hasta un árbol, por lo que Dororo consigue ayudarlo a liberarse y seguían el rastro de este demonio, pero no encontraban nada y en cambio miraban que había una aldea cerca, al tiempo que el mismo demonio pensaba que debía buscar una manera de reponer su energía.
Unos minutos después, Dororo se extraña por tanta seguridad que había en la aldea y el guardia le explica que tuvieron que hacerlo porque residentes de la aldea han estado desapareciendo constantemente, así que tienen varios puntos de vigilancia y si llegan a ver algo sospechoso deberían avisar, razón por la que Dororo le dice a Hyaiki que seguramente aquella mujer demonio que vieron fue la culpable y deberían eliminarla para conseguir una buena recompensa de parte de la aldea, mientras que aquel demonio intentaba arrastrarse pero sabía que estaba demasiado débil y debía buscar la manera de poder alimentarse. A la mañana siguiente, un hombre volvía de lavar sus cosas cuando miraba asombrado que había una mujer tirada en el camino, así que la despierta asombrándose por su belleza, pero además nota que estaba muy pálida, por lo que se ofrece a ayudarla y darle algo de comer, aunque la mujer demonio solo se recostaba sobre aquel hombre para conseguir su objetivo y luego poder alimentarse de él. Unas horas después, el hombre se presenta como Yahiro y pregunta por el nombre de ella, pero esta le responde que no tiene nombre y eso lo sorprendía, aunque igualmente terminaba de preparar algo de comer y se lo daba, lo que no le parece nada apetitoso a la chica, pero igualmente ella comienza a comerlo disfrutando porque sabe bastante bien y Yahiro se alegra, aunque miente diciendo que él no tenía hambre porque comió desde antes que se encontraran y en ese momento su estómago demuestra que era mentira, pero él rápidamente sale de allí pidiéndole que descanse porque volverá luego de que termine su trabajo. Nuestro prota por su parte caminaba con Dororo, quien no cree que haya mucha comida porque no ve muchos campos ni cultivos, pero en este momento notaba un cartel y le preguntaba a los hombres que ven allí qué es lo que decía, por lo que este le dice que era un aviso de recompensa para quien logre atrapar al secuestrador y esto hace sonreír a Dororo ya que podían conseguir el dinero de aquella recompensa. Mientras que Yahiro miraba como algunos compañeros perdían la vida en aquella mina donde trabajaban, pero horas después llegaba nuevamente a su casa y se disculpaba con la mujer por tardarse tanto, pero nota que no durmió mucho, algo que ella confirma porque el ruido que hacían no la dejó descansar y Yahiro lo lamenta ya que uno de sus compañeros murió en la mina, pero al notar una cucaracha la sacaba de la casa asombrando a la mujer porque los humanos sí mueren pero los insectos los deja con vida, así que Yahiro le dice que todas las vidas son iguales y él no decide quién vive o quién muere, lo que asombra a esta mujer porque era el primer humano que conocía con este tipo de pensamiento, así que ella come algo y unas horas después, mientras el hombre duerme, se le acercaba con la intención de devorarlo, aunque escuchaba como el estómago de este ruge por el hambre y ella termina comiéndose los restos de aquella comida humana que le había preparado, ya que no se sentía bien si se alimentaba de él cuando este ha estado pasando hambre para poder alimentarla. A la mañana siguiente, nuestro prota con Dororo llegaban nuevamente hasta la entrada de la aldea luego de caminar por toda la noche, pero no consiguieron ver nada que tuviera que ver con aquellos demonios, así que deciden descansar por algunas horas y luego Dororo hablaba con los hombres sobre aquel cartel, ya que le explicaban que la recompensa subió porque la noche anterior otro hombre desapareció, pero Dororo no entendía cómo es que sucedió y aquel hombre le decía a su hijo que igualmente nunca encontrarían al culpable porque el señor de la aldea no lo permitiría y Dororo notaba como su estómago rugía junto con el de Hyaiki, así que decide que deben descansar un poco más hasta que llegue la noche. Unas horas después, Yahiro llegaba hasta su casa viendo que cada día aquella mujer estaba más débil, por lo que supone estaba muy enferma y en este estado no podría vivir en esta aldea ya que no hay doctores, pero para poder salir de la aldea se requiere un permiso especial que seguramente no le entregarían, por lo que tiene otra opción, ya que puede ayudarla a que escape de la aldea, lo que asombra a la mujer, pero era su única opción debido a su estado, así que acepta. Luego de un rato, nuestro prota miraba a Dororo, quien se lamentaba porque no pudieron encontrar a aquel demonio en forma de araña y estaban muy debilitados por el hambre, así que suponen era su última esperanza, pero entonces nuestro prota le señala el camino y miran cómo Yahiro venía con esta mujer, la cual los reconoce de inmediato y Dororo también lo hace, así que le advierten a Yahiro que debe alejarse porque ella es un monstruo que ha estado secuestrando a las personas y si no se cuida terminaría alimentándose de él, pero Yahiro se sorprende al saberlo, aunque se pone delante de aquella mujer porque no la dejaría sola, pues lo único que quiere es que la dejen libre porque estaba muy débil. Además, el verdadero secuestrador es él porque ha sido quien ha ayudado a muchas personas para que escapen de la aldea y mientras Dororo le reclamaba, llegaban los guardias porque escucharon lo que Yahiro les dijo sobre cómo lograron escapar los trabajadores, pero Dororo les dice que deben pagarle porque fueron los que atraparon al secuestrador y los guardias le dicen que no sería posible porque era una estrategia para atrapar a los soplones también, así que
iban a capturar a Yahiro cuando la mujer los atacaba y comenzaba a alimentarse de ellos para recuperar un poco de sus fuerzas. Así que nuestro prota también se lanza a atacar, pero la mujer demonio consigue usar su seda para dejarlo inmóvil y le pide a Yahiro que le muestre una manera de poder salir de aquel lugar y se marchaban. Mientras que minutos después Dororo consigue liberar a nuestro prota, quien de inmediato comienza a correr para no dejar escapar a aquel demonio, pero aquella mujer usaba su seda para escalar una gran montaña, lo que asustaba bastante a Yahiro, pero terminaba pegándose mucho a ella, mientras que esta le pedía que la acompañe porque aún estaba muy débil y necesitaría alimentarse varias veces para poder vivir, aunque le confiesa que ella no elimina a sus presas sino que las mantiene con vida porque de esta manera podrían seguir alimentándose. Mientras que nuestro prota llegaba hasta la base de aquella montaña unos segundos después, pero sabía que no podían escalar, así que no tenían más opción que seguir la misma ruta que habían tomado los guardias. Mientras tanto, Yahiro le dice a la mujer que debe seguir una grieta en la montaña que la llevaría hasta una parte segura lejos de la aldea, así que era el momento de despedirse y ella no lo acepta porque sabe que si él se queda morirá, así que Yahiro termina aceptando acompañarla y si es necesario convertirse en su presa, lo que hace sonreír a aquella mujer, pero entonces una lluvia de flechas caían impactando en el hombro de Yahiro, aunque la mujer se enojaba demasiado al ver que lo hicieron y comenzaba a alimentarse de varios guardias, justo cuando nuestro prota llegaba y notaba como aquel demonio comenzaba a aparecer, por lo que se preparaba y en segundos empezaban a luchar, pero la mujer conseguía impactar a nuestro prota alejándolo y luego volvía con Yahiro prometiendo que lo llevaría con un doctor para que siguiera con vida porque era el único humano que la había aceptado, aunque nuestro prota volvía a apuntarle y ella suponía que solo uno de los dos quedaría con vida, pero Yahiro le pide que no elimine a nadie porque confiaba en ella, así que nuestro prota comenzaba a bajar su espada al notar que aquel demonio volvía a su aspecto humano y su color dejaba de ser rojo como la sangre, lo que asombraba a Dororo porque no había visto que él actuara de esta manera. Al siguiente día ya caminaban nuevamente por el bosque y saben que deben seguir avanzando, pero Dororo se asusta con una pequeña araña y nuestro prota se reía, lo que sorprende a Dororo, pero le molesta que fuera una risa burlona y eso no era lo que esperaba. En una aldea, los residentes miraban como una nube oscura en forma de lluvia posaba sobre ellos, algo que los ilusionaba por la gran sequía, pero en lugar de agua comenzaban a caer cenizas, así que uno de los ancianos avisa que se trataba de la nube abandonada y debían prepararle una novia, comenzando un caos por toda la aldea mientras que aquella nube descendía sobre ellos. Nuestro prota por su parte caminaba cerca de aquel lugar y Dororo se quejaba por el olor que emanaban las corrientes de aire ya que olían muy mal, pero también le molestaba porque Haiki nunca hablara y mientras seguían caminando miran como en la otra colina hay un desfile nupcial, lo cual asombra un poco a Dororo porque es un lugar algo extraño para hacer un desfile y en ese momento miraban como un niño por la colina estaba intentando acabar con los encargados de aquel desfile, aunque fallaba y Dororo lo detiene porque no debería interferir en una boda, aunque el chico le reclama que se trataba de su hermana y la pensaban casar con un monstruo, así que no se lo permitiría, lo que asombraba a Dororo, quien le pide que le explique un poco más, ya que son cazadores de demonios. Unos minutos después, el chico les señala la aldea donde vive y la nube oscura que había caído sobre ellos es el monstruo, ya que según su hermana le dijo, aquella nube cuando llegaba comenzaba a devorar personas y hace muchos años los líderes de la aldea ofrecieron a una chica como novia a esta nube y con esto lograron calmar su furia, pero cada vez que aquella nube regresa deben ofrecerle una chica o si no devorará a todas las personas de la aldea y Dororo le dice que entonces ellos pueden encargarse de aquel monstruo y de salvar a su hermana, aunque debería darles algo a cambio y Saru le entregaba unos gusanos, lo que asusta a Dororo, pero entonces nota que había una piedra y se alegraba pues era oro, así que Saru le dice que tiene varias piedras de estas mismas en su casa y se las daría todas si logran ayudarlo, lo que Dororo acepta. Unos minutos después noqueaban a unos guardias y Saru llegaba con su hermana diciéndole con alegría que vino a salvarla, pero ella le reclama que le pidió que no viniera y el chico la desataba porque deben irse pues la aldea la estaba usando para salvar a los demás, mientras que su hermana le dice que en realidad ella misma tomó la decisión por su voluntad ya que no quiere que nadie más muera en la aldea, pero Dororo le dice que no debe preocuparse porque vinieron a acabar con este monstruo y estaban seguros que si hay un demonio debe tener boca y cuerpo, pero en ese momento
momento Haiki se prepara sintiendo una presencia y Saru les dice que ya llegó aquel monstruo, por lo que una nube comenzaba a cubrirlos por completo y escuchaban el rugido de una gran bestia, pero no lograban ver nada y los guardias eran elevados para luego caer con sus cuerpos destrozados, así que Dororo le gritaba a nuestro prota porque algo se acercaba, pero Saru era salvado por su hermana quien lo empujaba y en cambio ella era quien terminaba siendo devorada, al tiempo que nuestro prota no sabía qué hacer porque por primera vez en su vida estaba realmente ciego, ya que todo a su alrededor era una columna roja demoníaca, así que no sabía dónde atacar, mientras que Dororo miraba que el demonio era un 100 pies gigantesco que se mueve a gran velocidad, pero antes de poder atacarlos de nuevo, una ráfaga de agua desde el interior de una montaña salía y esto conseguía alejar a aquel demonio, lo que relajaba un poco a Dororo, mientras que Saru lloraba del dolor y la impotencia porque no logró salvar a su hermana. Un rato después, Dororo acompañaba al chico hasta la cueva donde vive y este le explica que en realidad vivía solo, pero esta chica no era su hermana verdadera porque él quedó huérfano cuando era demasiado pequeño, aunque había aprendido lo necesario para sobrevivir y vivía a su estilo hasta que los líderes de aquella aldea terminaron expulsándolo de su casa y era rechazado por todos, así que terminó viviendo en esta montaña donde un día se encontró con esa chica quien fue la única que lo trató bien y le curaba sus heridas, por lo que no pudo evitar sentirse mejor al tenerla cerca y se había convertido como en una segunda madre para él, pero ahora no puede quedarse allí lamentándose y debe vengar lo que le sucedió, algo que también emociona a Dororo porque no dejaría un trabajo sin terminar, pero le confiesa que no entiende qué le sucede a Haiki ya que no parece poder hacer nada con aquella nube, la que parecía cada vez hacerse más grande, por lo que Saru al notar que caía ceniza le dice que ese demonio se estaba haciendo mucho más grande pues esa era la piel que dejaba caer y supone que debe estar enojado por lo que sucedió, pero Dororo piensa que aquel demonio parece ser débil a la luz del sol, por lo que si logran sacarlo de la nube podrían eliminarlo, así que ambos se prometen que lo conseguirán. Esa misma noche, Saru lloraba desconsolado por la pérdida de su hermana y nuestro prota lo notaba, por lo que entonces ya tenía una misión que cumplir. Al siguiente día, aquel demonio llegaba nuevamente hasta el lugar donde dejaban sus ofrendas y era Dororo quien estaba allí, pero comenzaba a correr llamando la atención del demonio aterrador, así que conseguía moverse rápidamente evitando ser atrapada y aunque en un momento se resbalaba, consiguió completar la parte de su plan, mientras que el demonio seguía el olor de la ropa que había cerca y al acercarse Saru usaba su arco con flechas incendiadas, consiguiendo disparar en el lugar preciso para que los gases del lugar reaccionaran y crearon una gran explosión, asombrando a los chicos porque todo salió según el plan y a pesar de que no le hacían mucho daño al demonio, sabía que con los gases la nube empezaría a desaparecer y el sol sí le hacía mucho daño, pero aquel demonio se defendía emanando aún más nubes oscuras desde su interior y con esto se regeneraba rápidamente, algo que asombra demasiado a Dororo, pero una piedra golpeaba al demonio y era nuestro prota quien usando su arco le disparaba 3 flechas seguidas que no le hacen daño a aquel monstruo, pero entonces rápidamente salta y con su espada le hace un gran corte en la cabeza, aunque aquel demonio rápidamente comenzaba a atacarlo y nuestro prota no lograba defenderse bien, por lo que Dororo comprende que nuestro prota conseguía ubicarse era por el sonido y tomando una soga saltaba sobre el demonio y se sujetaba con fuerza mientras le gritaba a Haiki que debe seguir su voz porque estaba en la cabeza del demonio, pero segundos después terminaba inconsciente por la velocidad y los impactos de este monstruo, así que nuestro prota al no escucharla más comenzaba a gritar para saber dónde es que estaba. Esto sorprende a Saru porque entendía que la estaba llamando y luego de unos segundos nuestro prota alcanza a defenderse de algo que lo embestía, por lo que Dororo recupera la conciencia justo cuando aquel demonio estaba por devorar a nuestro prota y le grita que estaba junto al ojo así que debe atacar, por lo que Haiki lo hace y consigue herirlo tan gravemente que el demonio salía de su nube comenzando a quemarse, pero una segunda cabeza que salía desde su cola devoraba a nuestro prota, el cual desde el interior destruía todo al demonio, consiguiendo que el sol quemara a aquel monstruo y terminaban cayendo en un lago que había cerca, por lo que Saru corría para saber si estaban bien, aunque notaban un cuerpo más en el lago y era el de su hermana, entonces corre hacia ella llorando de felicidad al ver que seguía con vida, justo cuando nuestro prota siente un dolor en su rostro y Dororo mira que recuperó su nariz, aunque no había sido un buen lugar para hacerlo, debido a que los gases que habían por este lugar de inmediato saturaron su sentido del olfato.
Un rato después hablaban con Saru y su hermana, quienes les agradecían por la ayuda, pero Dororo se lamentaba al ver que no eran piedras de oro lo que el chico tenía, sino que eran muy similares, así que solo terminó con un poco de oro, pero la chica les agradecía mucho por haber salvado a su aldea, así que les regalaba una flor y después de un rato seguían con su camino, pero Dororo quedaba impactada al escuchar que Haiki la llamaba por primera vez por su nombre. Dororo. Por lo que ilusionada seguía hablándole y comentándole muchas cosas más. Después de algunos días, Dororo sigue asombrada porque Haiki no dejaba de oler todo lo que tenga cerca. Incluso intenta olerla a ella, pero le dice que deben seguir su camino, aunque en un momento se siente demasiado débil y termina cayendo al suelo, por lo que nuestro prota se preocupa y la lleva cargada en sus hombros. Luego intentaba hablarle a una persona que había cerca, pero solo podía pronunciar el nombre de Dororo y era ignorado, así que seguía, y luego de decirle a un granjero que Dororo tenía el cuerpo caliente, este se marchaba porque no era un médico, así que nuestro prota, sin saber qué hacer, dejaba a Dororo reposar bajo un árbol y unos minutos después ella conseguía despertar, aunque miraba una flor que de inmediato le recordaba a su madre, así que volvía a quedar inconsciente y en este momento una monja aparecía preguntándoles si todo estaba bien. Unas horas después, Dororo vuelve a recuperar la conciencia preguntando dónde estaba y la monja le explica que su amigo la trajo a este santuario y debe reposar, pero ella asustada intentaba levantarse porque no aceptaría que nuevamente la abandonen, aunque la monja la tranquiliza porque Haiki solo fue a traer agua, así que debe relajarse. Entonces Dororo le confiesa que esas flores que tiene allí le recuerdan a su madre y a su padre, aunque le dice que ellos no eran padres terribles ni nada por el estilo, sino que eran muy fuertes y amables, así que se sumen sus recuerdos de cuando era mucho más pequeña, ya que le pedía a su padre que la llevara para poder luchar, aunque este se reía porque todavía era muy joven y no podría hacerlo, así que la enviaba con su madre mientras él hablaba con sus compañeros ya que habían tenido éxito en la última batalla contra los samuráis, pero Dororo le pedía a su madre que dejara acompañarle a su padre y esta la recordaba que era muy pequeña y cuando tuviera más edad podría intentarlo, así que un rato después Dororo estaba practicando con unas piedras para mejorar su puntería Itachi, el compañero de su padre, llegaba preguntándole qué es lo que hacía, pero ella le confiesa que mejorará su puntería para poder ayudarlos a combatir, ya que al ser tan pequeña todavía no puede usar espadas, y esto sorprendía a Itachi porque era un pensamiento muy asombroso para su edad, y justo en ese momento los guardias llegan diciendo que los estaban atacando, por lo que en ese momento unas flechas caían sobre ellos e Itachi le ordenaba a Dororo que se protegiera, mientras que el resto del grupo se preparaban para luchar, comenzando una feroz batalla contra los samuráis que venían en búsqueda de venganza, pero Dororo quedaba en shock al ver tanta sangre y los muertos que caían. Además, la expresión de satisfacción en su padre la asustaba un poco y su madre la calmaba porque su padre siempre sería el mismo, justo cuando este les decía que no podían irse muy lejos por las bajas que tuvieron, así que estarían reagrupándose, por lo que avisa que seguramente se estarían moviendo constantemente. Unos días después, su grupo seguía avanzando ya que el padre de Dororo había creado una banda de rebeldes diferente a las demás, porque normalmente aquellas bandas eran de saqueadores y ladrones que azotaban las aldeas, pero la banda de Hibukuro era diferente porque solo atacaban a los samuráis y Dororo le preguntaba a su padre el por qué lo hacía, así que este le dice que era para enseñarles a estos mismos que ellos son personas y no deben sobrepasarlos como si no valieran nada, aunque Itachi le dice que seguramente los samuráis ya lo entendieron, así que deberían buscar otras opciones como crear su propia aldea, pero Ujiya les recuerda que no pueden hacerlo porque ya antes les quemaron sus casas y acabaron con sus familiares, pero Itachi respondía que esto era parte del pasado y ahora la mejor opción era incluso aliarse con los samuráis, pero Hibukuro lo golpeaba con fuerza y le advertía que si volvía a mencionar algo así terminaría arrepintiéndose. Al siguiente día llegaban hasta la base de un ejército samurái, el cual seguramente estaba debilitado por la lucha contra el ejército de Daigo, así que se lanzaban para eliminarlos, pero una lluvia de flechas los toma por sorpresa y Hibukuro simplemente corría para proteger a su esposa e hija. Minutos después, Dororo miraba como su padre le reclamaba a Itachi por lo que hizo, ya que estaba del lado de los samuráis y este se burlaba porque era el momento de cambiar de bando. Incluso cuando Hibukuro se levantaba para confrontarlo, recibía varios disparos de flechas en sus piernas, así que Itachi avisa que se llevaría a los hombres que siguieran con vida mientras ellos serían exiliados.
Luego de varios días, Dororo llegaba con su padre y con su madre bastante debilitados por la falta de comida, así que recorrían el campo de batalla buscando cualquier cosa para comer. Pero ese panorama era tan aterrador para ella porque parecía como si estuvieran en el mismo infierno, y al ver personas devorando cuerpos era algo que la llenaba de miedo. Por lo que después le preguntaba a sus padres por qué aquellas flores se veían tan rojas, y era Hibukuro quien bromeaba diciendo que debieron absorber la sangre del campo de batalla. Unos días después miraban cómo los samuráis llegaban hasta una pequeña aldea donde las personas les rogaban que no les quemaran sus casas ya que no tenían nada más, pero los soldados decían que tenían una orden de su señor y era despejar el camino, así que daban la orden, por lo que Hibukuro miraba lleno de ira, pero su esposa le pedía que se fueran, aunque un soldado llamaba al hombre porque reconocería aquella lanza ya que hace un tiempo sus compañeros fueron atacados y solo él quedó con vida, así que cuando lo atacaba por la espalda, Hibukuro comenzaba a luchar con su lanza y en cuestión de segundos acababa con varios de los samuráis que lo atacaban. Pero entonces un ataque por la espalda lo atravesaba por completo y aún así Hibukuro se levantaba para atravesar a aquel samurái, dejando impactada a Dororo y a su madre, quienes veían como Hibukuro perdía la vida frente a sus ojos. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Durante varios días más, las dos vagaron sin rumbo por los campos y las ruinas de la guerra, lo que en ocasiones asustaba a Dororo porque era un panorama desalentador y llegaba a tener demasiada hambre. Así que un hombre les avisaba que en el templo los samuráis estaban ofreciendo ayuda a quienes lo necesitaban y las dos iban hacia aquel lugar. Pero en ese momento, Ojilla reconoce a Itachi como uno de los guardias, el cual también lo hace, y se acerca preguntándole cómo estaba el jefe, aunque por su mirada ya entiende lo que sucede y alardea que en su caso estaba mucho mejor, porque se ganó la confianza de su señor, así que reclutaría a algunos hombres y Dororo es detenida por su madre para que no le haga nada a Itachi, pero al escuchar que ya no quedaba mucha comida, ella corre y ruega que le den algo para su hija, pero el hombre a cargo le dice que no quedaban más platos y parece que ya no tiene, por lo que Ojilla pone sus manos para que le sirvan allí sin importar que estuviera hirviendo, lo que asombraba a todos los hombres, pero igualmente lo hacen por órdenes de Itachi, así que ante el asombro de todos, Ojilla no se quejaba sin importar que sus manos se quemaran e iba con Dororo para que pudiera comer, mientras que Itachi confiesa que no esperaba ver que llegara a esta situación y cuando Dororo arrojaba una piedra el samurái la detiene, recordándole que no solo podrá vencer usando su fuerza, sino que debería tener más inteligencia para sobrevivir. Luego de unos días, mientras avanzaban por un campo de aquellas flores rojas, Ojilla caía al suelo y Dororo corría preguntando qué sucedía, pero su madre le dice que necesitaba descansar un momento, aunque Dororo avisa que iría por algo de comida, pero su madre con sus manos completamente heridas le pedía que no se rindiera, ya que algún día la guerra terminaría y sería más feliz, mientras que Dororo llorando le rogaba que no muriera, pues incluso dejaría de quejarse por el hambre, pero necesitaba que ella estuviera a su lado. Entonces vuelve a la realidad confesándole a la monja que este es el motivo por el que nunca se rendirá, conmoviendo completamente a aquella monja por su historia tan desgarradora. Al siguiente día, Dororo ya estaba recuperada y le agradecía a nuestro prota por no abandonarla. Además, aquella monja lavó su ropa y pregunta qué le dijo porque no recuerda muchas cosas, así que le reclamaba que debía decirle algo porque ella sabía que sí podía escucharla. Mientras tanto, Daigo era avisado que, según sus investigadores, les dijeron que hace algunos años vieron a una partera dejando un bebé en una barca, pero además un comandante de los samuráis informó que en una misión para acabar con un espía enemigo fueron atacados por un samurái que usaba prótesis en sus brazos. Después de unos días en un lago, un hombre buscaba salvarse de manera desesperada ya que había perdido una pierna, pero entonces miraba cómo del centro de aquel lago se formaba un remolino y en su interior había un monstruo gigantesco, por lo que grita desesperado, pero al final termina siendo consumido por aquel monstruo, dejando solo una venda como señal de todo lo que sucedió. Daigo en su territorio revisaba las cosechas por la gran sequía que habían tenido en 2 meses y sus servidores le decían que si esa sequía se extendía afectaría gravemente sus cosechas. Además, sabían sobre las intenciones del clan vecino para unirse a una guerra contra ellos y deberían tomar una decisión pronto, por lo que Daigo molesto sale de inmediato hacia el templo, mientras que Tahou lo miraba fijamente porque sabía que esa expresión de su padre era por aquel secreto que le habían intentado ocultar, así que ordena a sus servidores
trabajadores un encargo que nadie debe saber, mientras que Daigo llegaba hasta el templo y hablaba con los demonios porque debe ser aquel bebé que ofrendó a ellos, el cual estaba recuperando las partes de su cuerpo, algo que se confirma cuando los demonios le muestran una proyección sobre el crecimiento de aquel bebé, y ahora Daigo sabía que su hijo estaba cazando a los demonios. Nuestro prota, por su parte, conseguía acabar con una bestia en el bosque y Dororo se asombra porque quedó bastante herido y con su ropa hecho un desastre, así que minutos después le ayuda a lavarla y le dice que según un comerciante había una región cerca que tenía gran prosperidad, por lo que podrían conseguir buena comida y llenarse completamente de varios platillos, algo que también le interesa a Haiki, y Dororo entonces decide preguntarle por el medallón que tenía siempre, ya que parece tener la marca de una familia y debería ser la suya. Mientras que Tahou llegaba con sus sirvientes, los cuales habían conseguido darle una infusión a un hombre y este era uno de los más cercanos a su padre. Entonces Tahou comienza a preguntarle cuál era la misión que su padre le había encomendado, y aquel hombre responde que debía encontrar al bebé de hace 16 años y a la partera, pero Tahou le ordena que le diga el por qué su padre lo buscaba, y aquel hombre comenzaba a sangrar, así que una de las sirvientas le abría la boca porque ésta intentó cortársela con los dientes para no hablar, aunque parece que ya no estaba bajo el efecto total de la infusión y no cree que puedan conseguir más información, dejando molesto a Tahou. A la mañana siguiente, el chico iba con Daigo y le preguntaba qué sucedía, pero su padre responde que el clan de Asakura se estaba inquietando y Tahou responde que no se refería a esto, sino que quiere saber por qué buscaba un bebé de hace tantos años y si esto tenía que ver con la estatua que siempre adoraba a su madre, pero Daigo furioso le dice que no es un asunto en el cual deba entrometerse, así que el chico, lleno de impotencia y mucha furia, se marchaba de aquel lugar. Luego de algunas horas, sus sirvientes lo encontraban en una colina contemplando el lago y no les sorprenden que lo hallaran allí porque siempre lo hacían desde que era un niño, pero entonces él imagina que por este motivo es que su padre todavía no le ha contado muchos secretos o no lo lleva a la guerra, ya que parece que lo ve como un niño todavía, aunque en su mente se recuerda que nunca había visto a su padre tan alterado, ya que el asunto del bebé debe preocuparle bastante, pero entonces oye algunos gritos provenientes de la aldea cercana, por lo que galopa a toda velocidad, encontrándose con varios miembros de la caballería detenidos por las personas de este lugar, los cuales al ver a Tahou se inclinaban ante él rogando por ayuda, porque si no todos en la aldea terminarían siendo devorados por un demonio, lo que sorprende al chico y pide que le muestren qué es lo que sucede. Luego de algunas horas llevan en algunos botes por el lago, mientras que Tahou recuerda lo que le dijeron, pues según los aldeanos un monstruo aparecía en medio del agua y creaba una corriente que hacía que los botes fueran hacia la boca de este mismo monstruo, por lo que Tahou decidió que los ayudaría, y aunque los soldados no estaban de acuerdo con que su señor se preocupara por un monstruo que podía ser una simple leyenda, Tahou les dice que confiaba en que ellos no mentían, incluso le pedía a sus sirvientes personales que no lo siguieran, pero estos lo negaban porque lo seguirían a donde sea que deban ir, así que Tahou miraba el lago y de repente dejaban de avanzar, sintiendo como el agua comenzaba a cambiar de curso y cerca de ellos aparece un monstruo gigantesco que asustaba a los aldeanos, pero Tahou ordenaba atar las sogas que habían preparado, con las cuales logran detener el avance de los botes hacia el demonio. Entonces tienen un poco de ventaja y comenzaban a intentar hacer algo, pero Tahou es quien tomaba un impulso saltando sobre los demás botes y usando su espada consigue hacerle un corte en una de las pinzas. Además, sus sirvientes lograban debilitar el caparazón de aquel monstruo, por lo que Tahou lograba hacerle otra herida y este demonio se ocultaba bajo el agua, pero segundos después los botes eran atravesados por la pinza y comenzaban a inundarse. Entonces Tahou ordena que vuelvan a la orilla, aprovechando que el monstruo estaba herido de gravedad. Un rato después, sus sirvientes le dicen que luchar en el agua era una desventaja para ellos porque pueden ser superados con mucha facilidad, por lo que Tahou vuelve hacia aquella colina para pensar un poco y sus sirvientes le dicen que podían usar explosivos en la ropa para eliminar al monstruo desde el interior, donde era más débil, pero Tahou se negaba a aceptarlo porque entonces alguien debería sacrificarse y les enseñaba todo el territorio de su padre, el cual tiene grandes arrozales, algo que según ha escuchado no era posible en el pasado porque era una tierra muy infértil y las personas comían ramas de los árboles para no morir por el hambre. Así que ahora él demostrará que es el hijo de Daigo y vencería a cualquier monstruo. Además le ordenaba a Hyogo que lo levante, ya que tiene una idea porque consigue ver una parte del lago que se estrechaba en la tierra.
Esa misma noche le explicaba el plan a todos en la aldea porque necesitaría de su ayuda para conseguirlo, así que el siguiente día comenzaban con el trabajo donde empezaban a cortar algunos árboles y a excavar en la tierra, pero todos daban su mayor esfuerzo para lograr que aquel trabajo se hiciera lo más rápido y aunque tardaban 2 días lograban conseguirlo, así que una vez estaba listo enviaba una barca al lago, la cual atraía la atención de aquel monstruo, pero rápidamente la barca volvía hacia el punto acordado y una vez que el monstruo entraba cerraban la compuerta principal. Entonces Tahou daba la orden para que drenaran todo el agua y en cuestión de minutos miran que en medio del pequeño lago estaba el monstruo, así que sirvió su plan para conectar 2 pequeños lagos y así poder drenarlos según quisieran, pues ahora tenían al demonio en tierra, aunque este comenzaba a intimidarlos, pero Tahou junto con sus 2 sirvientes se lanzaban al ataque consiguiendo cortarle 2 de sus patas y las flechas de Mutsu causaban varias heridas en el demonio. Esto emocionaba a todos los aldeanos porque su señor estaba superando a aquella bestia que tanto los aterró y algunos se acercaban arrojando piedras para acabar con el monstruo, pero cuando Tahou estaba por dar la estocada final, el monstruo se gira tomando una piedra y arrojándola hacia la compuerta principal, algo que preocupaba al chico, pero con un segundo impacto la compuerta empieza a agrietarse y el agua se filtra llegando hasta el lago al tiempo que empezaba a arrastrar a algunos, aunque Hyoigo se encargaba de salvar a varios aldeanos antes que la corriente lo arrastrara hasta el monstruo y con todas sus fuerzas sostenía la boca de aquel monstruo para evitar ser devorado, así que Tahou iba en su dirección a salvarlo, pero antes de hacerlo nuestro prota justo llegaba y cortaba al demonio destrozándole el caparazón, lo que asombraba a Tahou, quien no consiguió dar su golpe, pero al menos salvaba a su amigo, aunque segundos después miraban a Haiki sobre el monstruo y no comprendían quién era ni cómo había llegado hasta este lugar, aunque nuestro prota se asombraba al escuchar la voz de aquel chico. Luego de unos minutos, Tahou y sus sirvientes estaban impactados al ver que nuestro prota usaba prótesis, pero Dororo les dice que deberían agradecerles porque si no fuera por su compañero serían comida de monstruo, así que Tahou agradece mientras que Heiki lo miraba muy fijamente, algo que lo incomodaba, pero Dororo les dice que su compañero era ciego, así que miraba algo así como el alma, lo que sorprende más a Tahou porque lograba luchar con 2 prótesis y siendo ciego, pero Dororo entonces les dice que ya llevaban un tiempo acabando con muchos monstruos y ahora iban a una región muy próspera. Entonces Tahou les indicaba el camino hacia la ciudad principal de Daigo y cuando se marchaban les pide que le diga su nombre. Así que Haiki lo hace siguiendo su camino y Tahou se quedaba pensando en aquel chico tan extraño. Un rato más tarde, Dororo contaba el dinero que les dieron y suponía que aquel chico era alguien importante por cómo estaba vestido, pero nuestro prota en cambio no podía olvidar la imagen que tuvo de Tahou y se giraba porque algo no estaba bien, mientras que los sirvientes de Tahou se disculpaban con su señor porque no fueron de ayuda, pero el chico solo les dice que él se confió demasiado y descubrió que una batalla real es muy diferente a lo que practicaba en el dojo, aunque Mutsu le pide que no se sienta menos porque no puede compararse siendo el heredero de la región con un simple vagabundo. Luego de unas horas consiguen llegar hasta la ciudad principal, donde el comercio abundaba y hay cientos de negocios por todas partes. Pero hey, como en toda ciudad grande, no podía hacer falta el loquito del centro, quien al ver a Haiki gritaba asustada que se trataba del niño demonio que fue abandonado y que volvió a la ciudad, así que huye llena de miedo y Dororo no se percataba de lo que sucedía, sino que hablaba con nuestro prota, diciéndole sobre todos los locales que veía, incluso lo arrastraba hasta una obra de teatro donde se sentaba a ver cómo representaban a Daigo, el señor de las tierras, quien luchaba contra un demonio y lo eliminaba, lo que entretenía bastante a la chica y notaba que entre los demás espectadores también estaba Biwamaru. Sí, aquel mismo que es ciego y que irónicamente estaba viendo una obra de teatro. Now I know you blind, man, but you gotta see this. Un rato después, el anciano lamenta lo que le sucedió a aquellos niños y les dice que vino a esta ciudad porque le causó mucha curiosidad los rumores de que era una tierra próspera, así que quiere confirmar lo que se dice de los demonios que según Daigo encerró en lo alto de una colina, pero Dororo responde que ellos en cambio solo se enfocaban en demonios que estuvieran vivos y que fueran un peligro, pero Biwamaru se despide y al mirar a Haiki le dice que parece también eliminado humanos, así que se marcha advirtiéndole a Dororo que tuviera cuidado, pero la chica lleva a nuestro prota por algunos lugares sin encontrar muchas cosas más que le llamen la atención, justo cuando nota que Haiki se quedaba estático oyendo a 2 hombres quienes hablaban justamente sobre la sequía, ya que parece que la diosa de la misericordia no los estaba ayudando, pero Dororo interrumpía la conversación ya que escuchó que hablaban de algo llamado Banmon.
Mientras tanto, Daigo era informado por Mutsu y Hyogo sobre lo que sucedió en aquella aldea, porque vieron a un chico ciego que además tenía una pierna y 2 brazos protésicos, pero según quien lo acompañaba, llevaban mucho tiempo eliminando demonios poderosos por los lugares que recorrían y esto enojaba mucho más a Daigo, mientras que Nuino se asombraba al saber que su hijo seguía con vida. Luego de un rato, nuestro prota llegaba con Dororo hasta los restos de una gran muralla donde recordaba lo que le dijeron aquellos hombres, porque aquí se libró la primera gran batalla que ganó Daigo contra el clan Asakura y que según decían esta muralla logró mantenerse en pie por la bendición de la diosa a la que Nuino le rezaba todo el tiempo. Pero desde hace unos días hacia aquí han visto cadáveres clavados contra este muro, pues el ejército de Asakura eliminaba a los espías de Daigo para profanarlos en esta misma muralla y según muchos esto se debe a que un demonio estaba intentando profanar aquella muralla que fue apodada Batman, pero nuestro prota tocaba la muralla porque lograba ver una presencia oscura muy fuerte, mientras que Dororo se asusta demasiado cuando un niño aparecía advirtiéndoles que no debían estar allí porque si cruzaban esta muralla serían ejecutados, ya que les enseñaba un grupo de centinelas del clan Asakura quienes se preparaban para eliminar a cualquiera que se acercara al otro lado, aunque Dororo le dice que no estaban interesados en luchar contra personas, sino que vinieron para eliminar al monstruo de Batman que había en este lugar y sorprende bastante a aquel chico. Un rato después, Zook les dice que en ese campo de batalla antes existía su aldea, la cual fue destruida y quemada de un momento a otro cuando construyeron aquella muralla, pero él en su caso no pudo despedirse ni saber nada sobre su familia porque le decían que moriría si cruzaba al otro lado. Desde entonces, esto se convirtió en un lugar de guerra y de muerte, pero él prometía que algún día cruzaría aquella muralla y que volvería al lugar donde estuvo una vez su hogar, así que Dororo le dice que le ayudarán ya que podría ir en la noche, pero Zook les dice que esa era la peor hora por la cantidad de monstruos y espectros que aparecen, aunque Dororo lo tranquiliza porque tiene a su compañero que es capaz de acabar con cualquiera de aquellos monstruos, así que como compensación por la comida que les dio, le ayudarían con su deseo. Nuino por su parte le rezaba a la diosa porque si su hijo realmente seguía con vida quería verlo y al notar que Daigo salía le preguntaba qué pensaba hacer, pero el hombre responde que debe hacerlo porque no permitirá que nadie acabe con la prosperidad de su territorio. Esto sorprende a su esposa quien le dice que ellos estaban pagando por lo que hicieron pues no debieron dar a aquel bebé como ofrenda, mientras que Daigo responde que ella no sabe sobre política porque no iba a permitir que su territorio muriera de hambre, así que se marcha dejando a Nuino llorando en el suelo mientras que Tahou escuchaba aquella discusión asombrado. Esa misma noche, en el campamento del clan Asakura, eran avisados sobre la salida de Daigo de manera secreta, por lo que algo debería estar sucediendo, pero nuestro prota por su parte estaba en aquella muralla viendo cómo los centinelas justo se marchaban, así que Dororo intentaba hablar con Zook para calmar un poco el ambiente, justo cuando escuchaban un ruido bastante fuerte y Haiki se preparaba, por lo que todos miran como un espectro en forma de lobo aparecía frente a ellos y seguidamente varios espectros más comenzaban a formarse, pero nuestro prota sin pensarlo comenzaba a eliminarlos con facilidad y esto ilusionaba a Zook porque podrían ganar, pero uno de aquellos espectros terminaba invocando muchos más y Haiki decide ponerse serio ya que se quitaba sus prótesis, aunque eran tantos que terminaba siendo impactado y Dororo lo ayudaba arrojando algunas piedras para eliminar a uno de estos, así conseguían mantenerlos a raya y Zook, aunque estaba algo asustado, sabía que esta era su oportunidad de poder atravesar aquel lugar, así que salía corriendo y Dororo intentaba detenerlo, pero un espectro la atacaba y nuestro prota conseguía protegerla por muy poco. Luego le dice que vaya a buscarlo y Dororo lo hace, mientras que él se giraba viendo como un espectro gigante se formaba en el cielo y confirmaba que se trataba de un demonio. Tahou por su parte preguntaba con sus sirvientes en algunos locales si habían visto un chico ciego de más o menos su edad por allí, pero no conseguía nada de información y él sabe que no debió irse tan pronto. Además, si su padre se asombró tanto con la información, estaba seguro que aquel chico tiene las respuestas a todo lo que sus padres le han estado escondiendo. Justo cuando oye a una mujer cantando una canción sobre un bebé demoníaco que había sido entregado a los demonios y cuando trata de hablarle, aquella mujer sale corriendo porque el niño demonio había regresado a la ciudad.
Nuestro prota por su parte terminaba sometido por aquel demonio y Dororo era sorprendida por algunos de los centinelas enemigos quienes preguntaban qué hacían allí, pero Haiki conseguía empujar al demonio con sus piernas y luego le cortaba una de las patas, aunque algunas flechas caían en este momento y el demonio se marchaba rápidamente, mientras que Daigo con todo su escuadrón llegaba hacia aquel lugar y miraba fijamente a nuestro prota. Tahou por su parte escuchaba lo que aquella mujer decía, ya que ella recordaba lo que vio aquella noche cuando Nui no dio a luz porque los demonios se comieron todo de aquel bebé y ahora ese niño volvió para traer la maldición a Daigo y a su tierra. Incluso Biwamaru llegaba hasta aquel templo donde sabía que algo malo estaba por suceder. Pero nuestro prota seguía mirando fijamente a su padre porque era muy diferente a todas las demás personas que había visto, y mientras la estatua de su madre se empezaba a quebrar, Haiki le preguntaba a Daigo quién era, ya que aquellas llamas de su alma no las comprendía. Pero en ese momento, uno de los soldados le advierte a Haiki que no puede dirigirse de esta manera ante el señor de todo el territorio, mientras que Daigo solo preguntaba cómo es que seguía con vida aquel niño entregado a los demonios, y en un segundo nuestro prota ya estaba a su lado preguntándole qué era, pero rápidamente volvía a su lugar de antes, mientras que Daigo furioso ordenaba que lo eliminen, por lo que Haiki con mucha agilidad bloqueaba las flechas y se desaparecía de aquel lugar. Entonces los soldados comenzaban a seguirlo y Daigo seguía haciendo la misma pregunta en su cabeza, pero Haiki estaba sobre un árbol recordando las palabras de aquel hombre, así que no entendía qué dijo porque lo llamó un bebé demonio que no terminó de nacer. Dororo por su parte era sujetada por aquellos centinelas y ella le reclamaba que simplemente Zuko venía a buscar a su madre, pero los centinelas responden que todos aquellos que pasen por el otro lado vienen con la maldición de los monstruos, así que en un segundo dejaban inconsciente a Dororo. Unas horas después, ella despierta en una celda junto a varios hombres y reconocía a Zuko, así que preguntaba si estaba herido, pero el chico lo niega, aunque se quebranta diciendo que no encontró la casa de su madre porque todo fue destruido y seguramente su madre había sido ejecutada, así que Dororo intentaba animarlo diciendo que podrían irse de viaje junto con Haiki y se asombraba al ver que el símbolo era una prenda de uno de los hombres, quien les dice que es el símbolo del clan Daigo, el cual los salvará porque la diosa de la misericordia los protege, pero Dororo recordaba aquel logo como el que tenía nuestro prota y entonces miraba un agujero en lo alto del lugar, por lo que invitaba a Zuko, pero el chico se niega a irse. Entonces Dororo responde que ella no se quedaría a morir allí y promete que luego volverá a salvarlo junto con Haiki. Tahou por su parte llegaba con su madre y le preguntaba si sabía sobre un bebé al que los demonios devoraron casi que por completo y el cual debe ser su hijo, pero ella con mucho dolor le confiesa que no lo ha olvidado ni por un solo segundo en estos 16 años. Mientras que Dororo conseguía escalar un poco, pero los guardias se daban cuenta y entraban para dispararle con flechas, así que Zuko conseguía ayudarle para que no la hirieran y prometía que estaría esperándolos, lo que Dororo confirma y salía de aquella prisión resbalando por una colina hasta un río. Luego de un rato, Nui no le explicaba todo lo que sucedió en aquel día y Tahou no puede creer que sacrificaran a su propio hijo, pero Daigo llegaba diciéndole que lo hizo por su gente ya que no sabe cómo vivían antes, las hambrunas y pestes que habían en todo el territorio y cómo otros clanes constantemente los atacaban, así que tomó una decisión para salvar a su pueblo, el cual ahora gozaba de riquezas y de buena vida, pero Tahou le dice que no tenía por qué sacrificar a su hijo y Daigo le responde que como samurái tomó una decisión de la que no se arrepiente, justo cuando eran avisados porque había un intruso y al salir miraban que era Haiki, el cual estaba sobre uno de los tejados, pero entonces comenzaban a dispararle con flechas y Nui no le gritaba llamándolo su hijo, por lo que nuestro prota corre alejándose de allí, mientras que Tahou ordena a sus siervos que no atacaran, pero Daigo lo contradice porque deben eliminarlo, así que el chico le reclamaba que era su hermano y Daigo le preguntaba si estaba dispuesto a sacrificar todo el territorio por aquel chico. Pues si eso es lo que quiere, podría ir al salón del infierno para deshacer el trato que él hizo con aquellos demonios, pero entonces toda la región perecerá y ya no existiría un lugar que pueda señorear. Unas horas después, Dororo lograba encontrarse con nuestro prota, quien seguía repitiendo aquellas frases que escuchó, aunque la chica le dice que debían ir a salvar a Zuko, quien justamente era despertado por los guardias, ya que todos los prisioneros serían colgados en Bandon como declaración de guerra al territorio de Daigo, porque el espectro de aquel lugar parece haber desaparecido.
Mientras tanto, en el castillo de Daigo, un gran ejército de ancianos y personas ya mayores fueron reunidos para lidiar con el intruso, mientras que Biwamaru confirmaba que solo había un demonio encerrado en aquel salón del infierno y todos los demás estaban libres, pero eso era algo mayor de lo que él podía lidiar y solo conocía a alguien capaz de acabar con este tipo de demonios. Unas horas después, Nuino rezaba a aquella diosa por su hijo, el cual debió sufrir demasiado estos años, mientras que Tahou les decía a sus compañeros que no podían hacer lo que su padre esperaba, pues era inmoral acabar con su hermano para salvar estas tierras, mientras que ellos le decían que si no fuera por la prosperidad de esta región, seguramente muchos no estuvieran con vida. Al tiempo que Biwamaru pasaba cerca y se quedaba viendo a Tahou, ya que tenía un alma muy parecida a la de Haiki. Unos minutos después, Tahou miraba con sus compañeros las estatuas que se habían destruido en aquel salón, por lo que supone que el contrato de su padre ha comenzado a romperse. Pero entonces una ráfaga de viento los tomaba por sorpresa y un momento después terminaban siendo expulsados de aquel salón, lo que llenaba de impotencia a Tahou porque no sabía qué hacer. Mientras tanto, Dororo se asombra porque nuestro prota le confiesa cómo lo llamó a aquella mujer y sumado al símbolo que portaba significa que pertenece a la familia Daigo y que esos eran sus padres y su hermano, lo que también impactaba bastante a nuestro prota, y Dororo dice que igualmente deben seguir adelante para salvar a Zuko, el cual ya estaba siendo sujetado contra aquella muralla y el clan Asakura comenzaba a disparar, llenando de miedo al chico porque veía cómo los demás eran heridos y el ejército de Daigo comenzaba su ataque en contra de los enemigos, algo que Dororo miraba porque había comenzado la guerra y nuestro prota le avisa que hay algo cerca porque unos espectros comenzaban a aparecer, mientras que Biwamaru miraba cómo Tahou regresaba, así que ahora debería observar lo que prepararía el destino en esta ocasión. Pues sí, es que se había armado el descontrol, ya que incluso Nui no salía galopando porque debería hacer algo más que solo rezarle a la Virgencita de Guadalupe. Unos minutos después, mientras nuestro prota luchaba en el bosque, los espectros también comenzaban a eliminar a algunos soldados en el campo de batalla, por lo que segundos después, Haiki llegaba hasta la muralla viendo que nuevamente había un escuadrón frente a él, pero incluso un soldado gritaba asustado que era el demonio que lo atacó en la otra ocasión y nuestro prota se llena de ira al recordar que fue aquel hombre quien acabó con Mio, pero Dororo lo contenía porque no era un demonio y debía controlarse, aunque en ese momento escuchaban la voz de Tahou, quien lo llamaba hermano, confesándole que su padre fue quien lo entregó a los demonios en un pacto, algo que es bastante inmoral, pero gracias a esto fue que la región consiguió prosperidad. Por este motivo es que no pueden deshacer el pacto, porque si no todo terminaría en ruinas, y por este mismo motivo Haiki es un demonio para ellos, ya que amenazaba su vida pacífica, así que él mismo se encargaría de eliminarlo y ordena que no intervinieran. Entonces Dororo miraba asombrada como aquel chico corría hacia Haiki para atacarlo, pero escuchaban la voz de Zuko, por lo que iba a ayudarlo, intentaba liberarlo de su amarre, pero estaba muy ajustado. Mientras que aquel chico le dice asustado que el espectro los atacaría y Dororo intentaba con todo lo que tiene, pero no consigue liberarlo y gritaba desesperada a nuestro prota, quien consigue hacerle un corte en el ojo a Tahou y corre hacia Dororo, cortando a aquel espectro que terminaba incrustándose en la muralla y liberaban al chico. Pero justo en ese momento escuchaban como Nuino también llegaba, así que ella avanza con aquella estatua hacia su hijo, suponiendo que debe odiarlos porque su padre lo entregó a los demonios y ella como su madre no pudo protegerlo, pero lo que más lamenta es que no puedan salvarlo porque sin importar lo mal que haya estado deben seguirlo devorando para que las personas de este lugar puedan vivir, así que como su madre no planea dejarlo sufriendo solo y sacando una daga dice a los demonios que si desean más sangre humana ofrécela de ella, algo que dejaba impactado a nuestro prota, el cual veía como un alma de color verde aparecía, pero segundos después todos miraban como aquella muralla comenzaba a ser rodeada por un poder extraño, así que Daigo ordena retirarse y que traigan a su familia mientras la furia lo consume porque este niño demonio les causó una gran tragedia. Al tiempo que Haiki también se marchaba de aquel lugar y segundos después no dejaba de repetir en su cabeza las palabras de su madre, pero cuando Dororo le pedía que se marcharan escuchaban que una mujer llamaba a Zuko, el cual corre hacia los brazos de su madre, quien confiesa estaban escondidos esperando que dejaran de vigilar aquella muralla, y entonces Dororo se alegra por el chico, prometiéndole a nuestro prota que siempre la tendría a su lado y se marchaban, mientras que Biwamaru tomaba aquella estatua de la diosa de la misericordia, sabiendo que aún faltaba que el destino se cumpliera.
Y hasta aquí llega esta primera temporada. Gracias a todos por ver el resumen, comenta la parte que más te gustó, dale a like y dime si quieres que siga con la siguiente temporada. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo resumen. Algo que avergonzaba a la chica, por lo que entonces... Pero Daigo solo le ordenaba a su comandante que encargara... Pero Daigo solo le ordenaba que el mensajero que se encargara pronto del mensaje.